Él fue el que convenció a Gerard Piqué. Gerard no quería levantar capital. Alberto, by the way, convence a quien sea. Y sale contento al que convence. Impresionante. ¿Por qué voy a ver a la WWE como alguien que tal vez me va a pagar una evaluación más cara o alguien al que le voy a vender, digamos, como que voy a flipear una propiedad? ¿Por qué no mejor los invito en condiciones iguales a agregar valor juntos a esta joya? Y creo que esa fue la mejor decisión del mundo. Y eso fue lo que hicieron. Entonces la WWE yo creo que se ha de haber sentido, y esto lo intuyo, decir, oye, estos cuates no están tratando de hacer un quick win aquí. O sea, realmente me están invitando como socio hacer algo juntos, me están reconociendo el poder que yo traigo. Yo te puedo decir, ya nada más viendo la reacción inicial, te puedo decir que esto va a ser bastante más exitoso de lo que todo el mundo cree. Aquí sí, la reacción mediática, el mass psychology, es lo que monetizas. Creo que fue posiblemente las transacciones más relevantes que se han hecho. Hoy en día, Kavak, te puedo decir, es posiblemente una de las empresas más avanzadas del mundo en la implementación de inteligencia artificial. La mejora, por ejemplo, si tú ves proceso de venta de Kavak, hoy en día, robots contra humanos y no humanos, el promedio. Los mejores vendedores, 35% de mejora. Hay gente que no se da ni cuenta que lo está atendiendo, por ejemplo, un personaje de inteligencia artificial. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo de vuelta a un viejo amigo del podcast, a alguien que tuve a finales de 2019 y que creo que es una de las mentes más brillantes, pero también más humanas de los negocios y el venture capital en América Latina. Héctor Sepúlveda, lo puedes encontrar en Instagram como @the_HECT. Es socio fundador del fondo de Venture Capital Nazca. Pero más allá de los fondos, las inversiones y los retornos extraordinarios, lo que ha vivido Héctor en los últimos años es una historia de transformación verdaderamente profunda. Desde el duelo y el divorcio, hasta fundar nuevas empresas, enfrentar desafíos familiares, levantar un nuevo fondo y acompañar la recuperación de su hija de un trastorno alimenticio, Héctor ha estado en la cima del juego y en sus momentos más vulnerables. Esta conversación no es solo una actualización entre amigos, es una verdadera lección de resiliencia, liderazgo y evolución personal. Espero que disfrutes de esta gran plática con Héctor Sepúlveda. Héctor, bienvenido a Cracks Podcast. De regreso. Gracias. 4 años. Hace 4 años, poco más de 4 años, finales de 2019 hablábamos, ¿verdad? Octubre, noviembre de 2019. Sí, antes prepandemia, el mundo ha cambiado y creo que tú eres de estas personas que están metidas en la punta de lanza de lo que está pasando en tecnología, en inversiones alrededor del mundo. Y vamos a hablar de todo eso porque has dado como un círculo completo también en una carrera que creo que ha sido muy, muy versátil, muy de reinvención y muy de exploración, muy exitosa, no sin sus momentos duros, y vamos a tocarlos esos. Pero me gustaría empezar por algo que me pareció muy curioso. Si de por sí tú eres una persona bastante original. Hoy no vienes de camisa hawaiana. No sé si ya esa moda quedó atrás, pero cuéntame de tu cena de ratatouille. No. Ratatouille tiene un efecto emocional en mí que sigo sin entender, pero a la fecha le he visto, no sé, sin exagerarte, 25 veces. Y hay un momento de la película. A mí me encanta toda la comida, la parte creativa, el personaje que va contra todo, ya sabes, como que el unsung hero, etcétera. Y hay una parte de la película que siempre me hace llorar. Siempre. O sea, desde no sé hace cuándo salió esa película, pero desde la primera vez que la vi hasta ahorita veo esa parte. ¿Qué parte es? Se me sale una lágrima. Cuando al final el crítico de la comida, Egon, lee su crítica. ¿Te acuerdas? Como su reporte, lo que publica. Y cómo habla, por ejemplo, de él, como de este Unsung Heroes. Ahorita se me están empezando a poner chinita la piel, o sea, y todo eso me causa como que es como que un acto de reconocimiento, como algo extraordinario, ¿no? Una persona que iba totalmente en contra con una creencia tan fija en algo y que de repente se va literalmente al otro bandazo y lo reconoce y le dice, esto lo va a proteger así. Es como impresionante, ¿no? O sea, como que el reconocimiento final del unsung hero me pareció como brutal y siempre me ha conmovido mucho. Y mi esposa me hizo una cena de cumpleaños en la que mis hijos, ella, todo el rollo, hasta me taparon todo el rollo, me sentaron en una mesa y había proyectado en la pared ahí la película de Ratatouille con la música de Ratatouille, con el menú de Ratatouille, muy chistoso. Sí. Tal cual así fue. ¿Y hay algo que te conecta con eso? O sea, ahorita como que fue muy, muy fácil. Dices, no sé por qué me conmueve, pero tienes muy claro cuáles son los elementos que
te llegan. Hay algo, y tal vez esto va a rayar en una sesión de terapia, que te identifica a ti con ese momento. O sea, el reconocer el esfuerzo de algo que tal vez en lo que nadie confiaba. Sí, y siento que es parte por hago lo que hago, ¿no? Es como una satisfacción, yo te diría, hasta llévalo a plenitud, en el sentido de ver a los emprendedores, cuando nadie los conoce, tienen una idea, y pasan por todo lo que pasa, porque pasan unas cosas muy difíciles y lo logran. Unos no lo logran, ¿no? Pero muchos de ellos sí. Y ver justamente cómo lo logran es posiblemente lo más satisfactorio que he vivido en mi vida, y por eso hago lo que hago. Me encanta, me fascina. Y como que esos pequeños triunfos como que se reflejan o salpican un poco al tema de lo que yo hago, un poco así, y como que me llevo una partecita de eso también, ¿no? Y de muchos. Entonces como que se nutre y es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Estás hablando de que habilitas a los emprendedores, pero tú eres un emprendedor y lo has sido toda tu vida. Sí, Nazca es un emprendimiento, sin duda. Pero has sido también un emprendedor en la forma más tradicional y lo fuiste recientemente nuevamente con Philip y vamos a hablar de eso. Pero ¿hay algún momento con Lightbuild, con la comercializadora de Carmex, con cualquiera, no sé, de los emprendimientos que has operado, intangible tal vez al principio como Company Builder, en el que haya llegado un momento al final del día en que te hayas sentido reconocido así? O sea, realmente satisfecho, reconocido. No, o sea, aunque tal vez los números pueden decir, oye, esto fue una buena inversión, fue un buen outcome, nunca fue ese reconocimiento que me hubiera encantado tener. La verdad, en esos específicamente no del todo. Has tenido cenas interesantes más allá de la de Ratatouille de tu cumpleaños y lograste algo que no parece como ni siquiera posible, que fue tener a Ben Horowitz cenando en tu casa. ¿Cómo, para quien no sabe quién es Ben Horowitz, quién es, cómo lo conociste y cómo llega a cenar a tu casa? ¿Quién es? Digo, desde mi punto de vista, hay un coliderazgo en el que es el fondo de Venture Capital más grande del mundo, más relevante para mí, que es Andreessen Horowitz. Lo han cambiado el playbook completamente de Venture, ellos, haciendo una plataforma, haciendo una empresa que se dedique a invertir y ayudar. Para mí es mi inspiración a lo que uno debemos de aspirar como VC. Él es como el CEO no oficial, yo te diría de eso, es uno del fundador junto con Mark Andreessen. Él escribió un libro que a mí me inspiró al principio, que se llama The Hard Thing About Hard Things, que es la manera más auténtica realmente de ver emprender. Es difícil, es más difícil de lo que te puedes llegar a imaginar, y ya que llegas a ese punto de expectativas, imagínatelo todavía peor. Eso es lo que te dice el libro. Entonces, para mí fue como muy revelador, ¿no? Es decir, oye, si sigo este playbook, pues posiblemente el tema de la frustración va a ser más manejable, menos sorpresas, etcétera. A Ben lo conocí porque, tenemos varias coinversiones con ese fondo en Latinoamérica y muy buena relación con su equipo, sobre todo con Gabriel Vázquez, que es latinoamericano, me parece un crack. Y él, y les interesa mucho México. A Andreessen le interesa mucho México, le interesa mucho emerging markets. Sospecho, aunque no es un tema, por un tema del famoso leapfrog effect, ¿no? O sea, cuando viene la inteligencia artificial y se vuelve algo práctico, etcétera, pues existen, por ejemplo, países que adoptaron, digamos que la ola de la tecnología anterior, otros que no, digamos, llegaron a hacerlo o no lo hicieron o no en su totalidad, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, lo que pasó en África, ¿no? África nunca tuvo fibra para telecomunicaciones, entonces saltaron directamente a las redes móviles, ¿no? Ese es el famoso leapfrog effect. Y la inteligencia artificial te lo permite, ¿no? Es decir, oye, este país, por ejemplo, está apenas adoptando, está detrás, como muchos países emergentes, está adoptando ciertas tecnologías, pero llega a la nueva tecnología y la puede adaptar inmediatamente más rápido y de manera más eficiente, porque no cargas con todo lo que tienes que deshacer para meter la nueva. Y ese es el famoso leapfrog effect, y por esa razón tienen una visión global de cómo implementarla. Y México es un país, entre muchos, muy importante. Y vía eso me dicen, oye, ¿nos puedes echar la mano en México? Y le dije, por supuesto que sí, ¿no? Presentarle a decision makers, desde personas de gobierno, grandes empresarios, gente interesante, para que ellos pudieran conocer México y poder entrar de manera directa a todo lo. Entonces les facilité mucho de eso entre yo y otros, ¿no? Y
Y cuando vino Ben, me dijo, oye, pues vamos a cenar, ¿no? Entonces vino, le dije, güey, pues ¿para qué vamos a hacer un restaurante? Te invito a mi casa. Entonces, fuimos, invitamos a otras personas, obviamente, también. Y fue, ahí aprendí un concepto que me ha funcionado muchísimo, que es el one table conversation. O sea, generalmente cuando estás en una cena de 10, 12 personas, pues hay una plática por allá, otra por allá, otra por acá. Y él y su equipo me dijeron, no. Traten de hacer un one table conversation, ¿no? O sea, lo que sea que dice él, todo el mundo lo escuche y hay un diálogo. Wow. O sea, fue increíble, ¿no? Ese concepto, y lo he tratado de implementar desde ahí. Tácticamente, ¿cómo se implementa eso? Existen estos conceptos de las Jeffersonian dinners, ¿no? En el que se lanza esta pregunta, este tema en el que todos participan y igual todo el mundo escucha, pero ya tácticamente, no sé si tú o te explicó si le das cierto allocation de tiempo a cada persona o cómo evitas que se generen estas dos conversaciones paralelas. Lo dices, o sea, lo planteas desde el inicio de la cena. Dicen, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? O sea, yo al ser el anfitrión, una persona de su equipo me dijo, mira, diles que vamos a hacer un one table conversation y explícaseles. Ya, literalmente, hola, soy Héctor, bienvenidos, bla, bla, bla. Éramos, creo que 12 personas. Y les dije, oye, vamos a hacer un one table conversation. ¿Qué consiste eso? Que nada más va a haber una conversación, ¿no? Entonces tratemos de tenerla y creemos que va a ser padrísimo para todos, ¿no? Para poder rebotar las ideas, que hay un diálogo de verdad. ¿Y fijas una temática o cómo se plantea el tema? Porque si el que abre la conversación habla de alguna tontería, puede descarrilar toda la cena hacia allá. Totalmente. Siento que es hacer las preguntas correctas. Entonces yo les decía, como que yo empecé, dije, a ver, Ben, platícanos de qué estás haciendo aquí, o platícanos un poquito de tu historia, o platícanos. No me acuerdo, la verdad, exactamente qué fue lo que pregunté. Pero cuando ves así como que de repente está la conversación y de repente que se va diluyendo, así como que ya pues, de ese tema ya fue. Entonces, pues ahí como que entras y sacas otra pregunta, ¿no? Al abierto, lo que se te ocurre en ese momento. Y ahí va, y entonces la vuelves a alimentar, ¿no? Le vuelves a echar gasolina y padrísimo. Y de verdad, no sabes cómo las he disfrutado, esas cenas. Desde ahí trato de implementarlas. Hay gente que le vale madre y te la va a descarrilar, pero generalmente funciona y funciona muy bien. ¿Y funciona en cualquier situación o solo como cuando haces cenas en casas? Mira, lo que yo he visto es una vez lo traté de implementar precisamente en un restaurante, pero llega, por ejemplo, el mesero y te interrumpe. Entonces automáticamente, imagínate, llega el mesero y te pide la orden acá. Entonces el lado de acá se pone a platicar de no sé qué y se rompe, ¿no? Entonces, yo siento que un ambiente más íntimo funciona mejor. Y después fuiste a cenar con él a Las Vegas. A su casa. A comer. A comer. No, a cenar, sí, cierto. ¿Cómo vive? Bastante más normal de lo que te imaginarías. O sea, es una persona bastante sencilla. Su esposa es espectacular. Es muy, muy interesante. Es una persona muy interesante de conocer. Y es muy sencillo. Le encanta lo auténtico. La gente disfruta de, oye, pues tiene como un barecito. No te imaginas nada fancy o extravagante, ¿no? O sea, y oye, pues a mí me encanta este drink o este whisky o esta cosa, ¿no? Como que disfruta mucho. Valora muchas cosas, digamos, que es lo que he visto, que te imaginarás que como que personas así pensamos que no valoran detallitos, valoran cosas. Me pareció normal, ¿no? Su casa me pareció... Qué bueno que mencionas esto de normal, porque a veces parece que toda esta gente, te sientas en una mesa con una figura de este tamaño, una sola conversación, y hay veces que se siente o la gente podría pensar que las conversaciones tienen que ser extremadamente profundas y trascendentales. No. O sea, lo rico, yo creo que el mayor logro es poder hablar de... Es como ese uncomfortable silence, pero al revés, ¿no? Es como decir, puedo hablar de cosas totalmente intrascendentes y me siento cómodo de hablarlas, ¿no? No me siento juzgado, no siento que tengo que sacar un tema importantísimo, ¿no? Le puedo platicar que me abroché mal la agujeta, cara, ya sabes, lo que sea. Y ese tipo de cosas como que son muy auténticas y conectan muy bien con la gente, en vez de tratar de ser un entertainer, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Es simplemente tener una conexión auténtica, meaningful con una persona, sea quien sea, ¿no? Puede ser el rey del mundo o una persona, no, o sea, cualquier persona que te encuentres en la calle. Eso es lo que creo que es muy padre. Y con él se da espectacular. Oye, Héctor, cuando platicamos la última vez, estabas por terminar este programa OPM en Harvard.
es Owner President, ¿no? ¿Qué es el programa? Entiendo que te tardaste pues, un par de años más en terminarlo por la pandemia, pero cuando platicamos hace poco me dijiste que era una de las mejores experiencias que habías tenido en tu vida. ¿Por qué? Por tus peers, por la gente. O sea, sí hay unos profesores que sí son espectaculares, sobre todo uno que se llama Boris Groisberg de Recursos Humanos, que te pone en situaciones como muy borderline de lo que puede llegar a pasar en el tema de recursos humanos, manejo de gente, de crisis, de situaciones, y te habla de incentivos. A mí los incentivos es algo que me vuelve loco entender los incentivos, porque pues, es como lo que mueve a la gente, a las organizaciones. ¿Hubo algo que te sorprendiera, que aprendieras ahí? Porque están estos libros de Dan Pink y Influence y todo esto, ¿no? Pero ¿hay algo que en ese curso o esa clase te llamó la atención? Me llamó mucho la atención un tema de decir, oye, a ver, tú tienes un overperformer en ventas, por ejemplo, en este caso. Tienes un overperformer que neta siempre le gana las metas en las ventas. Es el mejor vendedor que existe en la empresa. Pero es, en palabras del un asshole, ya sabes. O sea, es un güey tóxico, un güey que neta, que le afecta a todo mundo, que todo el mundo dice, no me quiero trabajar con todo ese güey, todo el rollo. Entonces es la famosa decisión, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? O sea, es un superstar, pero pues por el otro lado te contamina toda la cultura, ¿no? Y eso tiene otras repercusiones, ¿no? Entonces puede ser que estés valorando resultados en el corto, mediano plazo y puedes estar destruyendo tu empresa en el largo plazo y todo ese tipo de cosas. Y es un caso en el que no hay una respuesta correcta, o sea, no hay como un finding, pero te lleva por todas las personas que son miembros del OPM, o sea, los participantes como yo, que muchos de ellos tienen una experiencia brutal, y cada uno tiene una opinión distinta, ¿no? De como que lo ves desde el punto de vista de su empresa. Dice, no, pues en mi empresa, pues vale madres, que este güey si me da resultado, se queda. En otros me da igual, o sea, no puede ser que una persona dependa de uno. Y era una votación y el profesor te decía, a ver, ¿por qué? Pero luego si esto pasa, a mí nunca había disfrutado una clase tanto como esa. Esa me pareció muy interesante. Y cuando hablas de la gente de la que te rodeas, que yo he estado hablando mucho de la importancia de sí estar en el cuarto correcto, en el que la gente tenga tal vez opiniones divergentes con la tuya, pero que te puedan abrir el mundo. ¿Qué fue lo más, digamos, relevante o transformador que te llevaste de alguien tal vez que de primera mano no hubieras considerado como una fuente de sabiduría? Yo te diría que es gente con la que después hice mucha amistad, ¿no? Por ejemplo, había un director de Hollywood muy famoso y él tuvo hace muchísimos años vamos a llamarle un malentendido, con el cual como que mucha gente no quería trabajar con él, ¿no? Del tema, pues un poquito como que con una mujer, un malentendido, todo, pero cuando te estoy hablando muchísimos años antes de que empezara cualquier cosa y todo el rollo. O sea, creo que tenía 17 años, una cosa así. Y cómo eso le fue afectando por la industria en la que estaba y todo el rollo. Y una persona que en un grupo de 120 personas se abrió con una vulnerabilidad brutal, ¿no? O sea, brutal. Diciendo, no saben cómo me ha afectado esto. O sea, como que yo he llegado a un cierto punto en mi carrera, pero como que quiero hacer mucho más y esto me ha frenado y no sé cómo manejarlo, y se abrió así. Y te puedo decir, personalmente es una de las personas más lindas, atentas, que ayuda, ¿no? Con una disposición a ayudar y a generar valor brutal. Y para terminar todo eso, una clase nos las dio Alicia Keys. Entonces vino Alicia Keys con su esposo, que también es famoso y no me acuerdo su nombre. Y ¿de qué era la clase? Era como que su case story, como que el caso de ellos como pareja y como personas, como power couple, ¿no? Cómo habían llegado a donde llegaron individualmente, pero también como familia, ¿no? Cada uno tiene un éxito individual brutal, pero ellos cómo lo manejaron como familia y todo ese tipo de cosas. Entonces era como el concepto como de power couple en un lugar donde tienes tanto ruido a tu alrededor que te afecta. Y Alicia vino y lo reconoció. Le dijo, qué buena onda, qué gusto verte aquí. O sea, fue como extremadamente como acogedora. Y fue un momento muy bonito, ¿no? Porque como que cerró el ciclo de decir, oye, este güey es un fregón, ya sabes, potencialmente misunderstood, pero, o sea, es wow, ¿no? Y como que reconoció y todo ese tipo de cosas brevemente, pero o sea, para mí fue como, es lo que más me acuerdo, ¿no? Y luego ella se arrancó y nos contaron toda su historia y sus rollos y todo. Entonces estuvo padre eso. Es el tipo de cosas que vives ahí.
yo era, no sé, o sea, había unas historias, había por ejemplo un amigo ruso que fundó la empresa de videojuegos, bueno, el procesador de pagos más grande de videojuegos. Una tercera parte de los videojuegos que se ven en el mundo pasan por sus rieles, digamos, de procesamiento de pago. Y él, cómo hizo eso desde Rusia, cómo salió de un pueblo en Siberia, y vino a Estados Unidos, a Los Ángeles, y cómo ha vivido, como ejemplo, todo ese tema de, pues, ¿cómo se puede decir? La imagen que tienen los rusos, ¿no? Por ejemplo, para bien o para mal. Entonces, esa es otra historia. Gente de la India con unas historias así que vienen de un pueblo de 20,000 habitantes de la nada y como meritocrática, porque ahí sí es de mérito todo, ¿no? Es meritocráticamente cómo han ido y cómo han subido y se educaron y generaron, hicieron. Gente de, o sea, fun fact, por ejemplo, había un cuate de China que era no me acuerdo cuál era el videojuego móvil, creo que era uno de estos famosos, ¿no? Como League of Legends, uno de esos. Él era el número uno de todo el mundo, de todo el planeta Tierra. O sea, él tenía que pedir permiso durante una clase para decir, necesito meterme al juego porque si no voy a perder mi ranking, ¿no? Como el número uno del mundo. Y era de estos juegos, así como, entonces tenía que estar ahí. O sea, entonces no todos los que asisten son, digamos, presidentes o dueños de empresas gigantescas. No, pueden ser, por ejemplo, herederos. Estaba, por ejemplo, y gente, y no entiendan herederos como una persona que pues nada más recibe dinero ya. O sea, una persona que lleva a una empresa a un siguiente nivel. Por ejemplo, estaban los de Peugeot. Y este cuate lo llevó a otro nivel, ¿no? La visión de los coches eléctricos, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, gente así. O gente como artistas individuales, ¿no? Deportistas. Estuvo... no como miembro, pero en parte sí Dirk Nowitzki, el basquetbolista, por ejemplo. Entonces estuvo ahí. Tienes gente que es como individuals, tienes gente que son familias que han de muchas generaciones, es más, hacen una división al principio que te dicen first time founder, o no era first time founder, era como que tú hiciste la empresa, eres first generation o second o third, ya me acordé. Entonces eran como la mitad eran first generation y la otra eran second, third o lo que sea, ¿no? Y todo eso nutre. Todos creo que tienen el mismo mérito, todos igual de valiosos y muy diferente de lugares del mundo que pues, ni te imaginarías, ¿no? Que vienen países en África o en Asia que dices, qué interesante conocer gente de ahí. Entonces estuvo muy padre. Mucha gente en Nigeria. Han pasado muchas cosas desde la última vez que platicamos. Digo, varios fondos. Ahí creo que traías el primero o el segundo y ya estaba Nazca 2, ¿no? Recién arrancado. Y se viene la pandemia, viene el pico en las valuaciones, esta extravaganza de billetazos y rondas por todo el mundo, valuaciones exorbitantes y después un despertar difícil, ¿no? En el que tú también detectaste varias oportunidades que capitalizaste a través de diferentes vehículos. Cuéntame un poco cómo viviste este sub y baja desde el punto de vista de un inversionista que es, yo creo que de los más prolíficos en la región. Al principio mucho miedo, o sea, más porque no tenías ni idea hacia dónde se iba a ir. O sea, yo sabía que iba a ser binario, pero no sabía si para acá o para acá. Concretamente ves que Sequoia es muy famoso porque muy, muy, muy pocas veces hace como publicaciones, ¿no? Pero cuando las hace, todo el mundo las lee. Y hicieron dos ahí. Hicieron una diciendo ya nos llevó la fregada, e inmediatamente otra pero ya nos llevó la fregada, pero por otra razón, ¿no? O sea, porque se fue muy para arriba, no muy para abajo. Y esa era la incertidumbre. O sea, nadie realmente sabía cómo iba a reaccionar todo. Todo el mundo pensaba que comercialmente todo se iba a ir para abajo. Nadie pensaba que iba a ser una aceleración, o pocos pensaban que iba a ser una aceleración brutal en toda la parte digital. Nadie, yo creo que vio el efecto del ahorro. O sea, el hecho de que tú y yo no salíamos a cenar, por ejemplo, ese día, o a la feria o al cine, pues generaba un ahorro, ¿no? Porque pues, muchos de los ingresos se conservaban, todo este tema del el Pay Protection Program y todo ese tipo de cosas. Los ingresos se conservaron, el gasto bajó y pues ¿qué haces, no? Ahí encerrado en tu casa aburrido y dices, bueno, pues no voy a consumir en esto, en el otro. Yo creo que nadie vio eso. Y eso fue tanto dinero, tanto ahorro que se acumuló que pues como que generó esta burbuja durante mucho tiempo que fue la que generó pues y toda la liquidez que se generó y generó pues gente queriendo invertir, gente queriendo participar en eso y todo el rollo. Nadie sabía cuándo iba a parar, ¿no? Decían, oye, bueno, pues si fue hasta aquí, pues ya me dio la fregada, pero chance viene otra evaluación más alta y luego otra y así. Bueno, entonces
O sea, pues mientras vaya para arriba, ahí voy. El famoso hot hand fallacy, ¿no? Es que si sigues metiendo la bola, todo el mundo cree que la va a seguir metiendo, ¿no? Hasta que ya no. O sea, yo primero al principio me acuerdo que mucho miedo y mucha gente se trató de aprovechar ese miedo. Desde el punto de vista de los inversionistas, negociando valuaciones más bajas, down rounds, cosas de ese estilo. Eso no me gustó. Creo que fue muy oportunista. Y luego hubo, claramente todo empezó a despegar muy rápido. O sea, en todas las empresas veías una caída, inmediatamente una subida. Pero en cuestión de 1 o 2 meses. Y así pasó en casi todos. ¿En mercados privados también? Sí, sobre todo. O sea, yo viendo, por ejemplo, las ventas de las empresas en las que nosotros estamos invertidos, prácticamente todas tenían una caída y luego una subida inmediata. Fue bastante impresionante. Y, o sea, la que más se ha tardado 6 meses en regresar al punto en el que estaba y de ahí acelerar. Pero sí decía, pues ahí están los resultados, ¿no? Y van pues vendiendo. O sea, Luna, por ejemplo, estaban muy asustados porque decían, oye, es que todas las tiendas pues las vamos a tener que cerrar, ¿no? Y pues vamos a todas las ventas online. ¿Qué tanto vamos a reemplazar las ventas offline con las online? Pues big surprise. Muchísimo más de lo que se imaginaban. Entonces, good problems, ¿no? Pero luego eso generó, creo que una irresponsabilidad de todos nosotros de decir, pues vamos a invertir en esto porque pues, la siguiente evaluación va a ser más alta. Y el valor fundamental de las empresas, por más que hayan crecido, la verdad es que no daba para justificar el valor de que el mercado estaba poniéndole a estas empresas. Y Latinoamérica veníamos de un punto tan bajo que nos fuimos tan alto que la caída fue de muy alto, ¿no? En retrospectiva de dónde estábamos. En Estados Unidos también, pero siempre de una base creo que más manejable. Y creo que eso nos pegó a todos muy fuerte, ¿no? La gente no sabía qué hacer con tanto dinero, entonces experimentaba mucho. Decía, bueno, pues voy a abrir quién sabe cuántos países, o voy a comprar una empresa, o voy a gastar en marketing de una manera desproporcional, o lo que fuera para justificar el growth, ¿no? Los grandes inversionistas decían, no, crece, gasta, crece. Y todo el mundo pues, dijo, bueno, pues a darle, ¿no? Y de repente cambió por completo eso cuando se trabó la liquidez arriba y empezó, ya sabes, la cascada de aquí ya no hay lana, entonces aquí ya tampoco, entonces aquí ya tampoco. Y entonces, cuando llegó eso bien rápido abajo, todos los inversionistas dijeron, no, hay que ser rentables. O sea, imagínate un cambio de rumbo de ese tamaño a un emprendedor que invirtió todo el dinero del mundo en infraestructura, equipos, todo ese ruido para crecer así y de repente dices, bueno, vamos a correr a todo mundo, ahora vamos a reestructurar todo, vamos a cambiar el mindset de la empresa y todos esos gritos que echabas en los all hands para motivar a la gente de vamos a crecer a lo loco, de repente es ahora vamos a ser rentables y hay que cuidar cada centavo y todo. Entonces ese cambio de dirección le pegó muchísimo a las empresas. Unas lo manejaron muy bien, otras me imagino que todos trataron de manejarlo bien, pero pues está bien difícil, ¿no? Y eso fue lo que vivimos. A mí esa es una de las partes que como emprendedor más me desencantó de la etapa que me tocó vivir de ese lado, que al final del día no queda muy claro y me dices, es que los inversionistas dicen crece o los inversionistas dicen frena. ¿Quién tiene la rienda en la mano? El inversionista, el emprendedor. El emprendedor es el responsable último, pero es altamente influenciable. ¿Qué tanto tienes que jugar este juego de complacer? Si eso significa entregar el control. Pues mira, yo le llamo el status quo, ¿no? Está del lado del emprendedor a veces, del lado del inversionista a veces, depende de cómo está el mercado. Pero, por ejemplo, si eres una empresa que te invirtieron mucho dinero, que el plan, claramente, todos alineados era usar ese dinero para crecer a lo loco y en un futuro más lejano llegar a rentabilidad, pero ya con un mercado más grande, y de repente te ves forzado a reducir gastos y a buscar profitability, pero sabes... ¿Pero forzado por quién? ¿Por el mismo inversionista que te dio el dinero para crecer? O sea, ¿está cambiando la tesis? No, yo te diría más bien dicho que es, si tu empresa no es rentable o necesita más dinero para llegar a rentabilidad, entonces, ¿quién tiene ese poder? El inversionista. Si tu empresa es rentable, ¿no? Y no necesitas a fuerzas, digamos, el dinero de un inversionista, entonces sí, el status quo, el poder está de tu lado. El tema es que los agarraron a todos con los dedos en la puerta. Los agarraron a todos claramente con necesidad de más capital, la gran mayoría de ellos, y los inversionistas cambiando un poquito su apetito para invertir más. Por lo tanto, el status quo se quedó de ellos. Entonces, ¿quién mandaba indirectamente, si lo quieres ver? Digo, obviamente siempre es todo en consenso, mucho más amigable de lo que suena esto, pero
pero sí el status quo claramente estaba del lado de los inversionistas y te podría decir que en cierta manera sigue estando. Y en estas situaciones mucho de lo que se da son los famosos down rounds, ¿no? Estas rondas en las que, ok, te voy a dar, pero en unas condiciones muy diferentes que en muchas situaciones dejan muy mal parados a los inversionistas tempranos, a los ángeles, pequeños fondos iniciales, a los empleados. Y eso puede generar una espiral de la muerte en la que la gente ve una ronda de $100 millones, pero eso significa que tú como empleado te quedas con cero exposición, cero upside. Uh-huh. ¿Qué viste? ¿Cómo se maneja esto? Bien difícil. Yo creo que todo el mundo se debe hacer responsable de ese tipo de cosas. Cuando fueron las rondas muy grandes donde entró mucho dinero, hubo muchísima oportunidad para secundarias. Tanto empleados, menos, más restringido, pero para los inversionistas tempranos para vender. Muchos eligieron no vender. Nosotros elegimos no vender en otras sí, gracias a Dios, pero fue nuestra elección y somos responsables. Y fue tu elección porque hubo también situaciones en las que te obligan a vender. Ah, claro. Eso también nos pasó, ¿no? Que es decir, oye, pues hay tanta lana y hay tantos espacios, sácate, ¿no? Nos sacaron de Kavak, no nos sacaron de Kavak. La verdad es que pude haber dicho no vendo ya, pero obviamente lo hice porque creo que era el siguiente para la evolución de la empresa en su momento. Que esto fue que 2019, creo, 2020 por ahí. Y la otra fue un gran retorno. O sea, eran 20 y tantas veces el dinero. O sea, no te puedes equivocar haciendo esos retornos. Te puedes poner más ambicioso y decir, no, voy a hacer 200 veces el dinero, ¿no? La idea es poder jugar en los dos mundos, ¿no? Un poquito acá y un poquito allá. ¿Cómo decides? Pues la idea es hacerlo de una manera sistemática, bien llevada, sacando toda la parte emocional, que primero hay que eliminar el riesgo. Ese es el paso número 1. O sea, quita el riesgo por completo. O sea, si el dinero de tus inversionistas, que lo recuperen más su tasa mínima, si quieres, que tendrían como un costo de oportunidad, ya. Y luego sí puedes jugar, si quieres, ya con las fichas de la casa de una manera más agresiva, ¿no? Pero tienes que balancear eso muy bien. Si no, pues, te puedes equivocar, ¿no? Te puedes ir all in. No es como el cuate que gana y hace double down, hasta que pues ya no. Y pierde todo, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables en eso. Y en la cuestión de los empresarios, de los empleados que tal vez no tuvieron esta opción de vender porque estaba limitada a tal vez C-level o founding team, y después con estas recapitalizaciones a valuaciones más bajas con términos agresivos, los borran. ¿Qué efecto viste que se tuvo en la moral de los equipos, donde ya no hay tampoco incentivo para retener a estas personas que son las que finalmente construyen la empresa y las que la tienen que salvar? Sí. Yo diría que hay dos casos que vi. Vi casos en los que efectivamente pasó eso, tal cual como lo dices, ¿no? Y no tanto que sus acciones no valían, pero es que le ponen tanto preferred arriba que dices, ¿cuándo voy a ver dinero? ¿Quién sabe? ¿No? Y que no tienen mecanismos para tener secundarias, por ejemplo, ¿no? Nadie les iba a comprar esos, cómo no se les iban a comprar a un precio muy castigado. A esas personas yo lo que vi fueron personas que se desencantaron y eventualmente como que sí se salieron o buscaron otro tipo de trabajo. Obviamente no los fundadores, pero pues, como el equipo de abajo. Y hubo otros que reaccionaron completamente lo opuesto, ¿no? Que dijeron, no, espérate. O sea, esto es lo que tengo, ahora es mi responsabilidad hacer que valga más, ¿no? Y le metían el doble y curiosamente en las nuevas rondas pues también había refresh, ¿no? Y ellos decían, oye, yo quiero parte de eso, yo quiero más acciones, aunque valgan menos o aunque estén más en la cola, digamos, de las distribuciones, yo quiero más acciones porque realmente creo en esto a largo plazo. Entonces, como que los short-term thinkers sí se desencantaban y decían bye. Los más long-term thinkers decían voy por más. Hubo de todo. Otra cosa que me sorprendió en estos momentos fue ver a algunos de los fundadores reaccionar de una forma muy responsable, muy determinada, pero con un sacrificio enorme a su salud física, salud mental. Gente que tú y yo conocemos que vivía o vivió meses en la oficina, o sea, con una cama y una regadera. ¿Qué viste tú que hizo la diferencia para que estos emprendedores pudieran pasar ese bache? ¿O qué tipo de ayuda obtuvieron? ¿O fue gente que simplemente está construida diferente? La resiliencia de muchos de estos emprendedores es brutal, es admirable. Yo te diría que factores que contribuyeron, buenos socios,
¿no? Que también saben navegar momentos difíciles. Aquellos que eligieron buenos socios, buenos inversionistas, por ejemplo, fue más fácil para ellos navegarlo. Familias que te apoyan, ¿no? Yo he visto situaciones en las que es resistencia en vez de problem solving, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te ayudo, no? Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿sabes qué? No te preocupes, o sea, yo dejo de trabajar o hago lo que sea y me encargo de los niños para que tú puedas dormir en la oficina, ¿no? O para que tú puedas hacer esto. O, ¿sabes qué? Me traigo a mi mamá y me traigo no sé quién, pero, o sea, we're a team, ¿no? Y sacamos esto juntos. Ese tipo de situaciones, ese tipo de dinámicas familiares siento que ayudaban montones. Y sabes que también los emprendedores están muy solos. Parece que no, están todo el tiempo con sus equipos, todo, pero realmente en la carga emocional de la responsabilidad están muy solos. Entonces, estar con ellos como inversionista, como socio, también ayuda, ¿no? Ayuda a platicar, ayuda a llorar, ayuda a quejarse, ayuda a sacar toda esa frustración de alguna manera. Y yo siento que aquellos que tuvieron buenos socios, familias que los apoyaron y gente a su alrededor para escucharlas, ayudaron a navegar lo mejor. Hay gente que estuvo muy sola también, muy sola. ¿Cómo diseñarías un ecosistema que, si esto volviera a suceder, te dejara mejor parado? Tú desde el lado de un emprendedor. Digo, a tu pareja pues ya la escogiste tal vez. Yo creo que es la decisión más importante que hacemos todos en la vida. ¿Qué otras cosas deberíamos Yo creo que mucho ya se construyó. O sea, te voy a decir una cosa. Cuando empezamos, tú estabas ahí, yo, todos, ¿no? O sea, no había nada. Tenemos que construir todo. Tenemos que figure out everything, ¿no? Éramos extremadamente ineficientes, no por elección, sino porque los retos que teníamos, las cosas que teníamos que resolver entre medio, los distractores, los shiny objects, todo nos generan muchísimas ineficiencias, ¿no? Hoy en día mucho ya se construyó y construir encima de eso es más eficiente. Te permite concentrarte mejor, tener mejores márgenes, crecer mejor, levantar menos dinero, ¿no? Para llegar a donde tienes que llegar. Si tienes que levantar menos dinero, te diluyes menos, puedes ser más selectivo con tus inversionistas, se adecua un poquito a la dinámica de mercado donde el dinero tal vez no es todo el que hay, sino es más selectivo. Yo creo que la gente que se ha adaptado a eso, ¿no? Que ha tomado como el siguiente paso de lo que ya se construyó, se está beneficiando, digamos, de esa dinámica. O sea, ya no necesitas tanto capital para llegar a donde necesitamos llegar antes, porque ya mucho se construyó, mucho se aprendió, existen ya los mecanismos, los grupos, los peer learnings, ya saben por dónde caminar porque alguien ya lo caminó antes. O sea, era completamente nuevo cuando empezamos. ¿Te acuerdas? No había nada. Entonces era equivocarte, aprender, y eso cuesta dinero, cuesta recursos, cuesta esfuerzos. Entonces esta primera generación creo que construyó un knowledge base, aparte de infraestructura también real, que le va a ayudar a esta nueva generación a construir cosas de manera más eficiente, con menos capital, con menos problemas y tomando decisiones más inteligentes y más informadas. Eso es lo que estoy viendo. Y tú no solo lo estás viendo, sino decidiste saltar al ruedo otra vez. Después de, no sé, eran 8 años de haber estado como inversionista. Sí, haciendo tus experimentos de company building, True Home, incluso Fairplay con Manolo dentro de Nazca y después sacándolas al mundo. Regresas a operar y regresas a operar con una empresa que se llama Philip. ¿De dónde nace la idea? ¿Por qué decides dejar toda esta plataforma? Y no sé si dejar es la palabra correcta. Separarte parcialmente de esta plataforma que has construido para volverte a meter a arrancar algo desde cero. La principal razón, te voy a dar muchas, ¿no? Yo creo que hubo 2 razones principales. Una es, siempre hemos tenido este tema de company building donde nos encanta. Cuando no vemos que alguien está haciendo algo, pues lo hacemos nosotros. Es la 8ª vez que lo hacemos. ¿Cómo surgió? Un inversionista que se llama Alberto Fasja, que es de las personas más maravillosas y que más he admirado y de la cual más he aprendido, tenía justamente él la idea de Philip, ¿no? Que es decir, oye, inicialmente con la AAA, con la lucha libre, es decir, ¿qué podemos hacer con esta propiedad, ¿no? ¿Cómo podemos maximizar el valor de la propiedad intelectual en deportes y entretenimiento? Él, con toda su experiencia, me dijo, oye, ¿qué se te ocurre? ¿No? Le dije, bueno, pues metámoslo al proceso del Company Builder y veamos. Entonces, literalmente todo el equipo de Nazca, Beto, Dorian, todos así pusimos a meterlo y de ahí nace Philip. ¿Qué sucedió después? Me apasionó tanto lo que estamos haciendo. Vi una oportunidad brutal para
principalmente darle un retorno desproporcional a todos los inversionistas vía esta oportunidad, que me metí intensamente a hacer todo. Mis inversiones, obviamente, abiertamente, ¿no? Les dije, oigan, les voy a dedicar más tiempo de lo que generalmente le dedico a una empresa del portafolio a esta. Necesitas su permiso, te lo dan, ¿no? Todo se tiene que ser by the books. Hay una responsabilidad muy importante. Te dicen, va, claro que sí. Me lo dieron durante un cierto tiempo y me fui con todo, ¿no? Lo disfruté muchísimo, pero también aprendí que, por ejemplo, no soy tan bueno para operar como yo, por ejemplo, creía que era, ¿no? Eso también es muy importante, y que hay gente definitivamente mucho mejor para esas cosas. A ver, ¿cuál es el modelo de negocio de Philippe? Es adquirir, ya sea mayoría o una minoría importante, de una propiedad de deportes y entretenimiento, principalmente global o que tenga el potencial de ser global, y vía el entendimiento de sus narrativas, de cómo están estructurados, por ejemplo, sus propias historias, su propia intelectual, cómo puede viajar a otros formatos, por ejemplo, etcétera. Puedes aumentar el valor de esa propiedad con poco capital. Y luego, cómo la puedes expandir, ¿no? Ya sea por replicar a otros países, como la Kings League, por ejemplo, o a expandir a otros formatos, como la AAA, o etcétera, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que buscamos, esa simetría en eso. Esa era la base de todo, y de ahí llevarlo, ¿no? Entonces, eso fue como que la manera en la que... Y ya en una siguiente etapa, pues imagino el equipo de Philippe ya está pensando en temas como de tecnología, cómo puedes automatizar estos procesos, hacerlos más eficientes, más explosivos, etcétera. Entonces está muy bonito. Dices que te diste cuenta de que no eres tan buen operador como creías. ¿Qué fue lo que te gustó de regresar a la cancha? Yo te diría que es como que ves el resultado inmediato de lo que haces, ¿no? Tomas una acción, automáticamente una reacción que te enseña, por ejemplo, ese resultado, y eso te nutre y te genere más y más y más y más. El ciclo es muchísimo más corto. Es menos... tienes más tareas, por ejemplo, que son más repetitivas a veces, pero que curiosamente dan paz. Ya sabes que eso, hacer esto, hacer el otro, muchas veces da paz que estar todo el tiempo problem solving. Y también te distrae como de muchas de las cosas macro que pasan, ¿no? Es como que aquí en mi ranchito, pues digo, yo puedo controlar lo que pasa, ¿no? Pero luego qué va a pasar después le afecta menos, ¿no? Cuando tienes más control de eso. Hay varias cosas así que son very appealing. ¿Qué había cambiado en ti desde la última vez que habías operado? Mejor capacidad de relacionamiento con stakeholders. Mejor entendimiento, por ejemplo, de las partes más fundamentales de un negocio, ¿no? O sea, qué es lo que realmente hace cuáles son las palancas que tengo que jalar aquí y allá para que pase esto, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de los decision makers, ¿no? Cómo funciona todo ese nuance político, pero al mismo tiempo también todas esas cadenas de valor, cómo se generan, cómo se integran, cómo toman decisiones, cómo se mueven, cómo las puedes influenciar, cómo puedes diseñar los incentivos para que los demás hagan mejor trabajo que tú, etcétera. O sea, eso creo que todos esos aprendizajes no los tenía antes. La que creo que todavía tenía, que no aprendí, o que siento que no fue el todo, es el tema más de comunicación, ¿no? O sea, como que mi capacidad de comunicar oye, esto es lo que, hacia dónde vamos, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que así, todo ese tipo de cosas, still not great, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, es algo que, ya sabes, vienes de Nazca, o sea, en Nazca siempre he sido así como, oye, pues hacia Adán somos pocos decision makers, es muy fácil, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y pues tomas una decisión y vas hacia allá y vamos, ¿no? Acá era consensuar más decisiones, eran más personas como afectadas por ese tipo de decisiones, era más flat, menos jerárquica, y manejar eso fue un reto, ¿no? Fue más difícil. Digo, suena como, habíamos muchos cocineros, ¿no? Ahí en la cocina. Hablaste hace un momento de la Kings League y ustedes invierten no en Kings League Latinoamérica, que es en la que está metido Emilio Azcárraga. Ustedes invierten a nivel global. ¿Cómo se da esa relación? Y la transacción entiendo que fue un poquito atropellada también. La relación se da vía Alberto Fasja. Él fue el que logró hacer eso. Él fue el que convenció a Gerard Piqué
Gerard no quería levantar capital. Él fue el que lo convenció, literalmente en un vuelo. Le dijo, siéntate acá y te voy a convencer. Y lo convenció. Alberto, by the way, convence a quien sea, ¿sabes? A quien sea y sale contento al que convence. ¿Qué crees que lo hace tan efectivo? Tiene una combinación de experiencia y sabiduría de negocios con un trabajo personal brutal. O sea, es una combinación muy bonita. Y con una personalidad también muy, muy echada para adelante, ¿no? Entonces es muy contagioso también todo ese rollo. Pero bueno, convence a Gerard de hacer ese tipo de cosas. Entonces como que ya dice, ok, voy a salir al mercado. Estudiamos el deal, lo analizamos, hicimos una oferta. ¿Era la primera gran transacción? Sí, digamos que sí. Aunque hay otras que ya están cocinando desde antes, iban más lento. Esta, aunque se empezó a cocinar después, fue muchísimo más rápida. Y la vimos así y pues la estudiamos, vimos todo el rollo y cuando llegó el momento entraron otros inversionistas muy buenos también. Nos pusimos de acuerdo entre todos los inversionistas y la Kings League en a qué evaluación, qué tipo de cosas, etcétera. Tomó tiempo, por supuesto. Y nosotros, del lado de Philip, pues obviamente necesitamos lana también nosotros, ¿no? Entonces, pues obviamente Nazca, yo desde el punto de vista de Nazca, Alberto también desde su punto de vista, todos pues también estamos metiendo capital en todo esto, pero necesitamos más. Entonces empezamos también a trabajar en traer más capital con un inversionista muy grande y justamente, literalmente a semanas o días, no exactamente, se cae, ¿no? O sea, nos dicen, oye, bueno, pues no vas a contar con este cheque por razones razonables, ¿no? Y entendibles, pero dices, yo ya le di mi palabra a esta persona, yo ya lo hice pasar por un proceso brutal, yo ya lo traté de convencer de que hiciéramos todo este tipo de cosas, pues hay que dar la cara, ¿no? Hay que ver cómo se resuelve. Y parte de mi intensidad en Philip fue justamente, aunque mi labor era muy parecido como desde la trinchera de Nazca, tenía que ver más con traer el capital, como mi principal responsabilidad, si lo quieres ver. Pues aquí sí había un timeline, porque se iba a cerrar y había una fecha límite para pagar y pues tomamos la decisión de, oye, pues vamos hacia adelante porque pues dimos nuestra palabra, queremos hacer esto un gran negocio y parece ser que tenemos el network y los inversionistas que están interesados en poner más capital para que podamos lograrlo. Y gracias a Dios tuvimos razón, pero por 2 días, ¿no? Entonces, ahí pues desde Nazca pusimos más capital, entraron otros inversionistas como Dila, como FEMSA, como varias personas también que están muy activas en el tema de deportes y entretenimiento que entraron, muy buenos socios, y se hizo la transacción y hoy en día es posiblemente yo creo que de las mejores decisiones que ha tomado Philip es hacer la Kings League, ¿no? Que es espectacular. ¿Y hasta dónde evoluciona la Kings League? Vino a Latinoamérica, que, o sea, dentro de la tesis de inversión de Philip, de hacer multiplataforma o diferentes formatos o internacionalización, ¿qué rol ven ustedes dentro de la Kings League? Cuando yo estuve en Philip, digamos, un tramo que fue básicamente un poquito menos de lo que me autorizó mis propios inversionistas, ¿no? En ese momento era mucho crecimiento por replicaciones. Abre otros países, ¿no? Abres otro país. Y sí funciona, ¿no? Porque tienes sponsors locales, tienes ticketing locales, tienes equipos locales, tienes influencers locales y todo el rollo. Entonces se fueron, creo que el primero fue Italia, luego se fueron a Alemania, Brasil, Francia, y van como que poco a poco abriendo varios otros, ¿no? Y pues obviamente la joya de la corona es Estados Unidos. Y eso eventualmente llegará, pero bien armado y bien hecho, ¿no? Y lo han estado trabajando. También hicieron otros formatos, por ejemplo, como la World Cup, ¿no? Que la primera fue en Monterrey, que estuvo espectacular. Luego hicieron la otra en Turín y van a hacer otras, me imagino, en otros lados. Y todo el mundo le dice, o sea, el formato, o sea, llevar un deporte tradicional, modernizarlo, utilizar, digamos, el streaming y los influencers como su principal medio de distribución, en sí es un modelo de negocio que puedes aplicar a muchos otros deportes. Entonces también han llegado con ellos a decirles, oye, ¿por qué no hacemos una Kings League de fútbol americano o de... Bueno, ya está pasando en golf. En golf, ándale, tal cual. ¿Cómo se llama? El de Tiger Woods y McIlroy, sí. ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Se llama...
no sé, TG, no me acuerdo. Sí, algo con T, sí. Y que TGL, Takov League, no sé. creo que sí, pero, o sea, no he visto los números, pero, o sea, de lo que he visto superficialmente ha sido un exitazo. Uh-huh. Sí, es que consumen contenido de una manera completamente distinta hoy en día, ¿no? Si lo preguntas a cualquier niño que es la que sabe. Tú y yo, chance y no tanto, ¿no? No nuestra generación, pero nuestros hijos lo tienen clarísimo que es. Oye, la semana pasada mis hijos estaban muy emocionados porque conocen a Dorian, han ido a la AAA, son fans de la lucha libre y se cierra este deal en el que WWE compra la AAA y ustedes están metidos del lado de WWE o Philip. ¿Cómo se estructuró esta? Porque esa fue como que el génesis de Philip, el deal o la perspectiva de hacer algo con AAA. Este deal lo tiene diseñado Alberto desde el día 1. O sea, toda la inception de Philip fue Alberto diciendo, hay que ver la lucha libre, aquí hay un potencial no explotado y un valor brutal, no solamente en México, sino globalmente para esto. Y él siempre dijo, la WWE, pues, ve cómo lo hacen, son unos magos, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender de ellos, etcétera? En ese rol, mucho lo que, o sea, Alberto sí te puedo decir, me consta desde el día 1. Lo tiene pensado como, esa es su preferencia, esa es la posibilidad y voy a trabajar hacia eso. Yo no fui parte de esas conversaciones, efectivamente, eso fue Bárbara, Hugo, Beto, obviamente, Nacho, todo el rollo. Pero, o sea, lo lograron, obviamente a nosotros como consejo y inversionistas nos tuvieron muy informados de todo el rollo. ¿Cómo funcionó? Básicamente es, oye, sí hay que reconocer cuando alguien hace las cosas mejor. Si tú reconoces que la WWE es el mejor entertainment operator posiblemente del planeta, ¿por qué no darles parte de lo de la AAA? Y creo que la decisión que tomaron ellos de decir, ¿por qué voy a ver a la WWE como alguien que tal vez me va a pagar una evaluación más cara o alguien al que le voy a vender, digamos, como que voy a flipear una propiedad? ¿Por qué no mejor los invito en condiciones iguales a agregar valor juntos a esta joya? Y creo que esa fue la mejor decisión del mundo y eso fue lo que hicieron. Entonces la WWE yo creo que se ha de haber sentido, y esto lo intuyo, de decir, oye, estos cuates no están tratando de hacer un quick win aquí. O sea, realmente me están invitando como socio a hacer algo juntos. Me están reconociendo el poder que yo traigo y hagámoslo juntos. Y yo te puedo decir, ya nada más viendo la reacción inicial, ya nada más viendo cómo todo el mundo quiere trabajar con la lucha, ya viendo toda esa reacción, te puedo decir que esto va a ser bastante más exitoso de lo que todo el mundo cree. Aquí sí, la reacción mediática, el mass psychology, es lo que monetizas. O sea, y sí es realmente, yo creo que la van a sacar del parque. Y creo que fue posiblemente las transacciones más relevantes que se han hecho. Oye, Héctor, platicábamos un poco de tu experiencia dentro de Philip y me contabas, ¿no? Hablando con Julio César Chávez, hablando con Gerard Piqué, aviones, shows, marcas, medio del espectáculo, y decías, fue una situación un poco surreal, muy divertida, en el que también puedes ser muy fácilmente distraído por objetos brillosos. Cuéntame un poco de esa experiencia. ¿Qué quieres decir? Y ¿cuál es el riesgo más bien que viste y que tal vez decidiste mitigar? El riesgo, por ejemplo, es si eres una persona, o sea, a ver, deportes y entretenimiento por definición es emocional. Yo, por ejemplo, soy fanático del Barcelona, fanático. Y se dio la oportunidad de hacer algo con el Barça, desde Philip. Y pues obviamente, pues, tú crees que yo estaba pensando 100% racionalmente. Digo, obviamente, o sea, gran equipo y todo el rollo, pero sí tienes que reconocer que hay factores emocionales en todo este tipo de cosas que te pueden sesgar, ¿no? Que te pueden sesgar y te pueden hacer tomar decisiones malas. Gracias a Dios, creo que la integración desde nuestro board al equipo de Philip y los decision makers está bastante bien balanceadito y se logró, digamos que poner cosas racionales en momentos tal vez irracionales, ¿no? Y así cada quien tiene sus puntos y hay que saber detectarlos y verlos, ¿no? Sí son distractores, es muy impresionante todo ese mundo. Es más conmovedor de lo que te podrías llegar a imaginar. También, o sea, ver las historias personales, lo que pasan, lo que viven. Wow. O sea, sí son historias padrísimas. Y luego ver organizaciones tan increíbles como el Barça, ¿no? Por ejemplo, y conocerla
íntimamente, ¿no? Cómo opera, cómo hace, cómo todo ello, también te dice muchas cosas, ¿no? O sea, conocer a su gente, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito conocer a la gente que está detrás de las cosas que todos vemos y disfrutamos tanto. Aprendes mucho también, pero sí, son estos shiny objects, son peligrosos si no hay como un checks and balances, ¿no? Héctor, decides, o no sé si es decisión propia, pero se da que antes de este tiempo que habías destinado a tu involucramiento con Philippe, regresar a Nazca. Sí, o sea, nunca, para efectos prácticos, nunca me fui. Simplemente fue un dedicar tiempo desproporcional a una empresa de Nazca que, siendo Nazca el principal accionista de esa empresa, durante cierto tiempo. ¿Qué pasó? Fue tan intenso ese momento, tan eso, que pues, un poquito como que la señal fue, Héctor está ahí. No, o sea, sí, estoy responsable de este tipo de cosas, sí. Y cuando, la verdad es que todo el talento con el que nos asociamos y que trajimos y todo el rollo a la empresa, pues honestamente es un upgrade a mí, ya sabes. O sea, Bárbara, Hugo, Nacho, Alejandro, el propio Beto, obviamente, etcétera, es un upgrade, ¿no? Y te das cuenta, justamente nos ha pasado muchas veces en el Company Builder cuando dices, no, esto ya vuela más que solo, ¿no? Es más, yo ya estorbo aquí. Y regresas un poquito como que a tu rol de decir, ok, yo ya desde mi trinchera como accionista, inversionista, etcétera, pues voy a ayudarlos a la mejor de mis capacidades. Y la verdad es que después de eso es cuando más Philippe ha como concretado, crecido, hecho, etcétera. Y todo. Tiene un equipazo. Y regresas en un momento también pivotal para Nazca, ¿no? Se dan varias cosas al mismo tiempo. Se da la fusión con Bridge Partners, porque me acuerdo cuando yo lancé Cracks Fund en 2022, tú eres inversionista, tú eres el PI, y también me estabas contando cómo desde el punto de vista institucional de plataforma estaban planeando con el nuevo fondo, el fondo 3, entiendo, hacer un tipo de división para hacer inversiones en managers emergentes, en fondos emergentes, con la idea de entender cómo se empezaba a mover. Y eso evoluciona a lo que anuncian hace unas semanas, que es la fusión o la integración del equipo de Bridge Partners, gente que conocemos muy bien, grandes amigos, como parte del equipo de Nazca. Se da eso. Y se da también lo que mucha gente no entiende, que es después de 10 años, el cierre del fondo 1, del primer fondo en el que invertiste en Luna y en empresas que hoy muchas dejaron de existir, otras siguen ahí, pero para ti como inversionista, como fund manager, significa un deadline innegable, inamovible, en el que tienes que desinvertir todas las posiciones para regresar el capital a tus inversionistas y ahí hacer cuentas de cuánto se puso y cuánto regresó. Cuéntame de esta experiencia de regresar y materializar estas cosas en las que has venido invirtiendo a lo largo de los años. Empezó desde te voy a decir exactamente la fecha, enero del 2022, que fue cuando lanzamos, digamos, diciembre del 21, cerramos Nazca 3. Y era, ¿te acuerdas ese punto altísimo que platicamos? Extremadamente competitivo, ¿no? Era así de que el status quo completamente al lado de los founders y era cómo le hago para entrar a las empresas y para llevarme la transacción. O sea, ya tener mucho dinero no te hacía nadie, ¿no? Era, quiero convencerlo que me deje entrar y aún mejor que me deje entrar con lo que quiero y a los términos que quiero. Aún más difícil. Siempre la idea y siempre el ADN en Nazca ha sido... Somos emprendedores, sí lo somos, auténticamente lo somos, operadores en emprendedores. ¿Cómo nos podemos aliar con otros operadores? Porque generalmente son los primeros en enterarse de los deals, son a los que más escuchan otros fundadores en cuanto a tomar decisiones, así como a quien le acepta un cheque. Entonces generamos este venture partnership nosotros. Por eso está Carlos García y Ricardo Weder y etcétera, y todos así como muy unidos. Y en ese entonces dijimos, ok, también no solamente lo estoy viendo a nivel empresas y startups, lo estoy viendo también a nivel fondos. Están saliendo nuevos fondos, nuevos managers, todo ese tipo de cosas. Entonces, literalmente, ni siquiera era un pitch cuando levantamos Nazca 3, pero inmediatamente después de cerrarlo, nos dimos cuenta. Dijimos, es que hay que hacer un pequeño bucket, digamos, de capital muy chico para invertir en otros fondos, en estos fondos emergentes y conocer. Uno es, podemos tener acceso a más deal flow vía ellos, puede ser,
pero principalmente es conocer quiénes son los mejores emerging managers. Vimos a 16 fondos, invertimos en 3. Eso fue en enero del 2022. Y hemos ido trabajando con todos estos fondos, la verdad es que bastante bien, pero el que más me impresionó por mucho fue Bridge. Cómo se comunicaban, cómo reportaban, las empresas que tenían, cómo tomaban decisiones, cómo utilizaban algoritmos. No de una manera así como un algoritmo sea el que tú y yo haríamos en Excel. No, cosas realmente sofisticadas y basados, digamos, en métricas que realmente sí hacen la diferencia. Como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de una empresa de una serie C levantar una serie A? Ahí está realmente, ese es el paso a la muerte. La levantas, el riesgo se disminuye. Entonces, ¿qué factores son los que contribuyen? ¿Por qué? Los metes en un algoritmo, alimentas con otras cosas. Todo eso lo empezaron a hacer y dije, oye, estos cuates. Y aparte en un venture partnership espectacular, que sí estaban activos, que no eran nada más nombres en una hoja. O sea, estaban ahí, ¿no? Y son de los principales fundadores de la TAM. Y de repente dije, oye, ¿sabes qué? El talento, o sea, hay una métrica que se llama Asset Load Ratio, que básicamente dice, ¿cuántas empresas tienes por partner? ¿Cuántos consejos estás por partner? Y es una métrica que los inversionistas institucionales ven, miden y siguen mucho. Y es básicamente decir, oye, estoy invirtiendo en alguien que se va a quemar, ya sabes, que ya no da, digamos, su tiempo y su ancho de banda, o están bastante bien. Y esa métrica, habiendo terminado de invertir el Nazca 3+, levantar un siguiente de fondos, ibas a salir completamente con el partnership actual. O sea, el partnership actual, estoy hablando de Erin, estoy hablando de Jaime, estoy hablando de todo este tipo de cosas. Adolfo, que lo estamos promoviendo. Inclusive con todo esto, estamos hablando ya de más de 100 empresas, ¿no? En las que tienes todo esto. Entonces, traer talento, digamos, o hacer un fast track de talento no era posible en el tiempo que teníamos. Entonces, eso fue lo que despertó la idea de decir, oye, ¿por qué no compramos el talento allá afuera? Y dije Bridge. O sea, es que Bridge es perfecto para eso porque justamente era el mejor talento. Ya habían comprobado que pueden levantar fondos, que los pueden invertir espectacularmente bien, que pueden hacer ese imprinting con el Peace Confounder. Todo el ciclo comprobado. O sea, aquí ya no hay, vemos qué pasa, ¿no? Entonces, en septiembre del año pasado decidí invitarlos a ser parte de Nazca, ¿no? Y que nos fusionáramos y que levantáramos, digamos, que el siguiente ciclo de Nazca fuera juntos. Entonces ellos vienen a nutrir el partnership de Nazca con todo su talento, su gente, sus venture partners. Y la verdad es que realmente culturalmente ha sido flawless porque también son operadores, también son emprendedores, tienen el mismo mindset. O sea, ha sido un fit padrísimo y realmente ha sido también un equipo. Contratamos una coach, por ejemplo, que nos ayudó con Partnership Dynamics, que es la misma que se los hizo a Andrew y Zen, a todos ellos. La misma. ¿Qué te enseña esta coach? Me interesó mucho cuando me platicaste de eso. ¿Y qué se puede traducir a otro tipo de sociedades, como podría ser hasta una familia? El concepto de partnership is not a role. O sea, eres partner. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? ¿No? Sociedad no es una función. O sea, oye, a ver, sí que padre que seas socio. Padrísimo. Eso quiere decir que participas en los beneficios económicos de una sociedad. Increíble. Pero ¿cuál es tu rol? O sea, va a estar en recursos humanos, va a estar en inversiones, va a estar en levantamiento de capital, va a estar en el manejo administrativo de la firma. ¿En qué va a estar? ¿No? Entonces, o sea, tiene que haber liderazgos, equipos, todo ese tipo de cosas ahí. Entonces, eso fue parte de lo que nos ayudó esta coach a estructurar y la verdad es que la complementariedad que hay con el equipo de Bridges es buenísima, ¿no? O sea, Patricio es extremadamente bueno para, por ejemplo, ver toda la parte legal. Él viene, por ejemplo, de la cultura de los grandes inversionistas DFIs, ¿no? El IDB, también de la parte emprendedora. Entonces tiene como un mix padrísimo. Luis, por ejemplo, tiene el tema numérico, es matemático del ITAM, es emprendedor. Entonces toda la parte de tecnología, trabajando con el nuevo Head of AI de Nazca, haciendo los nuevos algoritmos, mejorándolos, cómo automatizas procesos tan básicos como mandar un capital call, mandar reportes a los inversionistas, darles información en tiempo y forma. Todo ese tipo de cosas se han producido unas cosas padrísimas. Y esta otra coyuntura del cierre o la desinversión del Fondo 1, también tuviste que innovar, ¿no? Me contabas la historia de Luna, ¿no? Probablemente la inversión más importante del Fondo 1. La segunda después de Kavak. Yo te diría, Fondo 1 ni siquiera lo hemos publicado y era, pues, parte de lo que platicamos aquí es, nosotros terminamos de desinvertir el Fondo 1, el primer fondo Nazca, en enero de este año. ¿Que era un fondo de? Depende del tipo de cambio, pero si le tomas el tipo de cambio luego de las suscripciones, como de $32, $33 millones.
ponle 30, redondealo, ¿no? Si agarras todo eso. Y el resultado final del fondo fue una TIR como del 32% ya neta, ¿no? A los inversionistas durante casi 10 años. O sea, pues, tal y como 3.2 veces el dinero, ¿no? Ya neto, libre para todos los inversionistas. Ese fue el resultado de Nazca 1. Todavía hay unos pequeño cacho que todavía falta distribuir, unas acciones de una empresa que se hizo pública, entonces están esas acciones y hay que venderlas. Y o personas que no quisieron vender, por ejemplo, partes de Luna, dijeron, oye, yo me las prefiero quedar, entonces pues en vez de pagarles con cash, pues les pagas con su parte proporcional de las acciones y las tienen en un vehículo, ¿no? Por ejemplo. La de Luna fue la más difícil porque, pues, por ejemplo, hicimos muchas ventas cuando estaba el high, ¿no? Incluida la de Kavak y varias otras así, ¿no? Secundarias principalmente, dada la dinámica del mercado, todo ese tipo de cosas. Hay que saber ver esos momentos, vender bien, ¿no? Obviamente siempre puedes vender más caro, pero pues, ese riesgo hay que ver qué pasa, ¿no? Habíamos entrado... Ustedes salieron de Kavak cuando le dieron la evaluación de unicornio. Uh-huh. Y después valió 10. O bueno, 8 punto y cacho. Ya, hasta una secundaria en 10, sí. ¿Qué decías internamente en ese momento? Que se podía más. Literalmente yo estuve en el momento de la decisión de la secundaria de 10. Estamos Carlos y yo juntos cuando llegó esa oferta y dijimos, no, yo no vendería. Pero ya había salido con Nazca. Es lo que voy. Pero había todavía en un SPV y en una coinversión todavía dinero. ¿Y el FOMO de haberte salido temprano no te carcomía a veces? ¿O eras de la idea de, bueno, eliminé el riesgo, como me lo estabas diciendo hace un momento? Me decía esto también, pero también por el mismo tiempo también decía, oye, la verdad, pude haber generado todavía más, ¿no? Pero siempre entra ese tema de la ambición, ¿no? Es decir, el problema es cuando te pones muy ambicioso, te partes la madre, ¿no? O sea, y ese es un riesgo que como una persona que es responsable por recursos de terceros, no puede ser, ¿no? O sea, tienes que tener reglas muy claras ahí. Entonces, o sea, si ya está completamente sin riesgo, por ejemplo, el fondo, órale, juégate algunas cosas aquí y allá, ¿no? Toma ese tipo de riesgos tal vez, pero no cuando todavía puedes incurrir en riesgo. Kavak era la oportunidad perfecta para hacer un completo de-riskment del fondo. Entonces la tomamos. Oye, y dices, porque también escuché una entrevista que diste por ahí, creo que en 2022, y creo que, o no sé si antes, y decías que a 9 Kavak estaba barata. Sí, te juro por mi vida. O sea, decías, es que es impresionante cómo nos tomamos todos el Kool-Aid. Increíble, ¿no? Porque tú crees, es cuestión de tiempo. O sea, eventualmente el valor fundamental de una empresa va a alcanzar al valor transaccional. Nosotros decíamos, pero no importa si es en 5 años. No, lo que pasa es que el mercado luego nos exigió que no fuera en 5 años, que fuera ahorita, ¿no? Y por eso bajaron muchas de las valuaciones o se ajustaron muchos de los deals y cosas de eso. ¿Y eso cambia hoy tu perspectiva como inversionista? O sea, porque también parece que los seres humanos tenemos una muy mala memoria. Y nos espantamos y pasan 2 años y después se empieza a calentar el agua otra vez y al rato es otro festín de billetazos y a todo mundo se le olvidó lo del 2008 y lo del 2021 y se les olvidó todo. Yo te diría mientras mantengas una base de disciplina en desaparecer riesgo, esa es la tesis básicamente, ¿no? Que es lo que tú tienes que hacer es explicar de una manera. Desde un punto de la inversión tú tienes que lograr que los inversionistas que confiaron en ti, que están poniendo el dinero, no pierdan su dinero, o sea, recuperen su dinero y de ahí generarles muchísimo upside, ¿no? El tema es que eso no puede ser un trade-off. No puede ser un trade-off generarles mucho upside y que pierdan su dinero, ¿no? Entonces tú tienes con una estrategia muy bien armada decir, de esta manera voy a hacer el de-riskment de un fondo y de esta manera voy a generar muchísimo upside y utilidad para ellos. Y muchas veces, o en el caso de Nazca, no es la misma estrategia. Claro, porque ¿no? En ese momento estabas quitando tu caballo fuerte de la mesa. Sí. Todo el mundo decía, güey, pero es que ¿por qué vendes? Estás loco, no sé qué. Pues es que no estoy loco. Ya sabes, es que literalmente vamos a asegurarles un rendimiento nada más con esta transacción, mucho mejor del que probablemente muchos de los LPs han tenido en su vida. Pero se los puedo hacer aún mejor con todas las otras empresas que tenemos, todas las otras inversiones que tenemos y todo ese rollo. Esa fue la mentalidad. ¿Fue difícil la decisión?
Definitivamente. Fue muy emocional, sí. También hubo el tema de separación, ¿no? Decir, oye, yo ya no soy importante, yo ya no soy parte de esta empresa, yo ya no... Todo ese tipo de cosas que te puedes llegar a decir, ¿no? Y ahí la verdad es que Carlos a mí me ayudó mucho. Me dijo, a ver, sí, y estuviste en el consejo. Sí, y Carlos me Hasta dijo, y te quedas en el consejo como independiente. Y me quedé hasta hace un mes, literal. ¿No? Estuve años en el consejo y me tocó ver todo, ¿no? Lo que se dio y ¿Cómo ayudarme. manejas ese aspecto de la pérdida de relevancia? Pues yo creo con mucha humildad en ese sentido, ¿no? Es decir, o sea, ahí te das cuenta, ¿cómo decía el dicho? O sea, como que you're expendable, de una cierta manera. Pero ahí te entra como el tema de decir, oye, pues bueno, esta fue una aventura, pues fue transitoria, ¿no? ¿Quién es la persona que tiene que estar ahí desde el inicio y hasta que esto llega a donde sea que va a llegar? Carlos, el fundador. Te das cuenta y como inversionista que pues tú estás para una parte del trayecto, vas a hacer lo mejor posible en ayudar, en aumentar valor, en generar valor para ti mismo, para tus inversionistas, pero estás ahí un cierto tiempo, ¿no? Y esa es una realización fuerte emocionalmente, ¿no? Porque viniendo de un background de emprendedor es algo como que generalmente no es fácil de aceptar, decir, no, pero espérate, esto es como mi bebé también, es ¿no? mi identidad. Es mi identidad, es mi bebé también y todo el rollo y pues sí, ni modo. Así pasa. Platiqué con Carlos yo creo que hace un par de años, y me decía del push que estaba haciendo Kavak hacia inteligencia artificial, antes de que inteligencia artificial fuera lo que hoy es, ¿no? Después viene la compra de OPI, que también era parte del portafolio, y platicábamos tú y yo cómo estás viendo, y más allá de Kavak, que no me gustaría usarlo como caso de estudio, sino el concepto de cómo las nuevas empresas, lo hablabas, necesitan menos capital para llegar a un punto de independencia y relevancia y escala o escalabilidad. ¿Qué es lo que estás viendo tú y cómo, tal vez usando el caso de Kavak como ejemplo, cómo estás viendo que esto ya se materializa en el mundo real y no es, voy a hacer una presentación de PowerPoint con inteligencia artificial generativa? Mira, a ver, creo que estaba literalmente buscando una palabra que ves que hay palabras que se te olvidan, pero que es muy importante justamente para este punto. Del tema, a tu pregunta, el tema de inteligencia artificial de Kavak. OPI fue la primera empresa de inteligencia artificial de Latinoamérica, fue una inversión de Nazca, se la vendimos a Kavak, curiosamente también muy buen retorno para nosotros ahí. Y Kavak la compró por el talento y un poquito por la infraestructura de los algoritmos y los formatos que tenían, ¿no? Para ese tipo de cosas. Hoy en día Kavak, te puedo decir, es posiblemente una de las empresas más avanzadas del mundo en la implementación de inteligencia artificial. La mejora, por ejemplo, si tú ves proceso de venta de Kavak, hoy en día, robots contra humanos y no humanos, el promedio. Los mejores vendedores, estás hablando de 35% de mejora. Rotación de inventarios, mejora. Compra de coches con ese tipo de información, mejora. Márgenes, mejora. Atención al cliente, mejora. ¿No? Y es real, es literalmente una realidad. O sea, lo estamos viendo ahorita. Hay gente que no se da ni cuenta que lo está atendiendo, por ejemplo, un personaje de inteligencia artificial. Y todas estas áreas, no solamente en Customer Service, cómo toman decisiones, cómo automatizan procesos, cómo hacen el underwriting de los créditos, por ejemplo. O sea, tú ves el Cuna, ¿no? El brazo, digamos, de capital de financiamiento de Kavak, tiene mejores números, por mucho que BBVA, por ejemplo, ¿no? Y BBVA tiene muy buenos números, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de eficiencias a los que tienes que llegar, que solamente son posibles con eso. Entonces, eso te diría que es lo que estamos viendo ahorita. Y yo te diría, a ver, hablemos de eso en específico, pero también de Latinoamérica como target, ¿no? Porque a nivel global creo que se diluye mucho todo. Estamos viendo un momento muy único ahorita, pues tienes todo este tumulto con la geopolítico, las guerras, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Si va para la izquierda o para la derecha, los tipos de cambio, las cadenas de suministro, las tarifas, hay 100,000 cosas pasando. Pero curiosamente, hay un concepto que creo que vale la pena especificar, que es el salience bias, ¿no? Que es mucha gente está tomando decisiones hoy y recientemente en base a todo este tipo de información que es muy llamativa,
es muy loud, ¿no? Es consistente, etcétera, ¿no? Que las tarifas, que lo que dice un político versus el otro, que lo que sucedió específicamente en este lugar. Es ese famoso salience bias, que es yo estoy tomando decisiones en base a todo ese ruido que estoy teniendo ahorita, que es muy overwhelming. Y detrás de todo está pasando algo muy interesante, que pocos están viendo, ¿no? Que es decir, oye, mientras tanto, pues posiblemente la tecnología más importante en la historia de la humanidad no solamente se está creando, se está implementando. Está tomando muchísimos caminos, muchísimas formas que podemos nosotros como inversionistas como tomar, digamos, parte de eso y generar oportunidades y retornos espectaculares para todo el mundo. Y que no solamente cumplen en propuesta de valor y en utilidad de lo que generan, y ya hemos hecho varias de estas inversiones de inteligencia artificial, sino también lo hacen con poco capital. O sea, es impresionante, ¿no? La eficiencia de capital hoy en día versus la que había hace 3, 4 años es 3x, 4x. Tú ves, por ejemplo, Nazca 3, el último fondo de Nazca, que dices, oye, ¿cuántos dólares de ingresos genera la empresa por dólar levantado? Es, creo que 7 veces más alto que el que Nazca 2. O sea, con $1 generó 7 veces más ingresos de lo que generaba antes, ¿no? Parte con estas herramientas y no solamente más ingresos, con mayores márgenes, porque estás hablando de empresas que tienen gross profits muchísimo más altos. O sea, si tú ves los resultados en Venture Capital, el patrón más común que puedes asociar con resultados es gross margin. Entre más alto el gross margin, más exitosa es la inversión. Casi, casi. Por eso todo el mundo te dice software, ¿no? O cosas que son muy escalables, etcétera. Obviamente hay muchísimas excepciones, ¿no? Pero ese es el patrón, digamos, más confiable que hay. El chiste es ver cómo medirlo, cómo verlo y todo ese tipo de cosas, porque lo tienes que rodear también de muchos factores, como el equipo, todo eso. Entonces, eso está pasando ahorita. Y ahorita todo el mundo dice, no, bueno, la inteligencia artificial es un tema global, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer algo específicamente en Latinoamérica y todo el rollo? Eso también es una cosa que yo creo es completamente incierta, ¿no? La tecnología, la infraestructura de inteligencia artificial sí es totalmente igual, como el internet, si lo quieres ver, ¿no? Como el procesamiento computacional, bla, 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 bla. Pero lo más importante de inteligencia artificial son los contextos. Y los contextos son locales o hiperlocales, si es necesario. O sea, es la data, ¿no? Es, oye, a mí me puede dar una recomendación, por ejemplo, una inteligencia artificial sobre cómo educar a mis hijos, por ejemplo, y a ti también, ¿no? La más especializada que te imagines, una gente que se dedica en recomendaciones de educación de niños. Pero si yo lo doy en mi contexto, que por ejemplo mis hijos tienen tal edad, que pasaron por estas situaciones, que yo estoy, por ejemplo, separado y que vivo en tal parte de la ciudad en donde está no sé qué, y tu contexto es completamente distinto, lo que esa inteligencia artificial te vaya a decir a ti versus lo que me va a decir a mí es completamente diferente. Y esos contextos viven en las empresas, bases de datos, infraestructura locales, ¿no? El que es dueño de los contextos va a ser dueño de la principal parte de la cadena de valor de estas nuevas tecnologías. Es lo más único, es donde están los mayores moats, y quien construye ese tipo de cosas a nivel local en Latinoamérica va a tener una ventaja brutal, porque esos contextos se pueden conectar a cualquier inteligencia artificial, ¿no? Pueden ser propios, pueden ser públicos, pueden ser privados y se los vendes a alguien, pueden ser utilizados para todo tipo de beneficios, ya sean filantróficos o para generar utilidades, ¿no? Ingresos, profit, non-profit, lo que sea. Pero tienen que existir de una manera local, y se tienen que captar de una manera local, y se tienen que nutrir de una manera local, y eso sí no se lo quita nadie. Entonces, la inteligencia artificial, por más que todo el mundo cree que es un tema global, sí, la gran mayoría del valor se va a generar localmente. Los LLMs se van a comoditizar, si no es que ya se comoditizaron, y la hiperespecialización de los agentes se va a ver a una locura, y la lealtad que vamos a tener ellos va a ser cero. O sea, si hay un agente que es el mejor contador del planeta y mañana sacan otro que es un poquito mejor, te va a doler el corazoncito decir, ahora me voy con para nada. Sí, pero los contextos que les alimentes. Justo a eso quería llegar ahorita, porque yo uso ChatGPT muy intensamente y siento un stickiness a ChatGPT por el contexto que ya tiene de mí. Ajá. No sé qué tan fácil sea la migración de ese contexto a un nuevo LLM. Difícil. No, o sea, teóricamente es tuyo, ¿no? Es tu memoria, ¿no? Vamos a verlo así. Y es posiblemente lo más valioso que tienes ahí,
¿no? Porque pues si esa memoria la pudiera acceder, por ejemplo, Claude Sonnet o Gorp, perfecto, ¿no? Pero pues no la tiene. Entonces ese stickiness tiene mucho que ver con ese contexto que está ahí. Ahora entiendo que con la creación de agentes y de sistemas multiagentes ya puedes crear estos buckets de entrenamiento, vamos a decir, que es la base de datos que contextualiza a todos estos agentes y entonces puedes utilizar a diferentes agentes de diferentes plataformas para funciones especializadas que todas se alimentan de este mismo contexto. Exactamente. Exacto. Y entonces digamos que tendrías tu base de datos personal a la que conectarías o le darías acceso a los demás agentes especializados. Y eso sí ya libera totalmente la migrabilidad, o como se dice, la portabilidad. Eso sería, o sea, por ejemplo, ahorita hay empresas que nada más están dedicando a, oye, ¿dónde puedo guardar mi contexto de una manera en la que es claro que es privado? ¿Seguro? Ya se puede ser personal o de una empresa, por ejemplo, o de un grupo, pero totalmente accesible a quien sea que le quieras dar acceso, ¿no? Con todas las interconexiones, toda la portabilidad, todo, ¿no? Entonces, y toda la infraestructura que localmente también se tiene que construir para decir, oye, ¿qué pasa si lo quiero conectar a estos sistemas, a todos estos sistemas? O sea, entre más conexiones y nodos puedas hacer, todavía más valioso se vuelve, ¿no? Entonces, y curiosamente, eso todo sí es local. Entonces, yo creo que a diferencia de muchas otras, ese Tetris se va a ver. Gran parte de las piezas de Tetris van a ser piezas locales hasta hiperlocales. ¿Cuál es la herramienta de inteligencia artificial más potente o que más usas hoy en día tú? Yo uso, la neta, la uso OpenAI y Claude Sonnet, esos dos. ¿Para alguna cosa en particular, uno u otro? Todo lo que es research, o sea, todo lo que es, o sea, cuando quiero como que profundizar en temas donde la información teóricamente está allá afuera y todo ese tipo de cosas, uso más Claude Sonnet. Cuando es más analítico, el tema cálculos, análisis, cuando quiero llegar a temas ya sofisticados desde un punto de vista matemático, quiero calcular cosas, me funciona mejor ChatGPT, a mí. La gran mayoría de mi memoria también está en ChatGPT. Entonces, por ejemplo, si tengo algún tema de me peleé con mi hija y quiero preguntarle que cómo le hago para pedirle perdón. Sí, que ahí está esta como divergencia en opiniones. Estuvo aquí sentado Pepe Aguilar, ¿no? El cantante. Y me contó, estuvimos hablando un ratote de cómo lleva 13 años con un coach de Silicon Valley y ya lo está dejando a un lado o complementando porque ChatGPT se ha hecho su coach. Y hay mucha gente que todavía no está de acuerdo con ese uso, ¿no? Yo creo que tampoco hay que tercerizar tu toma de decisiones, pero definitivamente te puede ayudar con una herramienta de... A ver, 2 ejercicios para tu audiencia que te juro que creo que no sé, pueden estar divertidos, pero también medio te pueden asustar. ¿Okay? Número 1, o sea, pregúntenle, asumiendo que usan ChatGPT con bastante frecuencia, ¿no? Número 1 es que los roasteen, un auto-roast. Vi eso también, no me he animado a hacerlo. O sea, madres. O sea, sí. O sea, estén en un lugar así como muy zen porque sí se los van a acabar. Y ¿Te dijo algo que te pegó? Sí. Dices, por ahí lo tengo. A ver si leo unas partes así, te lo voy a enseñar. Te juro que te vas a reír. Es más, te lo voy a enseñar. A ver, ahorita lo Y la otra era autodiagnostícame, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones, trastornos, lo que tú quieras, ¿no? O sea, te los digo. Yo usé una vez algún prompt que decía de lo que me conoces, qué puntos ciegos de oportunidad o de desarrollo me ves. Y la verdad es que fue sumamente amable y constructiva la respuesta. Le dije, ahora vete un poquito más... Menos amable. Exacto. Más agresiva, más brutal honesty, ¿no? Sí. Y me dio cosas muy buenas que la verdad es que fue de estos psicólogos que me echó muchas porras. Hay veces que si quieres que te traten con un poco más de tough love, ¿no? Sí. Oye, bueno, vamos a cambiar un poquito de velocidad porque hablabas de cómo si te peleas con tu hija, tu familia, hablábamos del coaching con tus nuevos partners. Y cuando hablamos la última vez en el podcast, te acabas de divorciar. Tenías 3 hijas y en ese momento también después fuimos a cenar a tu casa y estabas formando una nueva pareja, una nueva familia, para lo que también buscaste ayuda. Y dices que te acercaste a una coach que era especialista en emprendedores divorciados. Literalmente esa era su especialidad. ¿Cómo es que
¿Qué te da esa especialidad? O sea, ¿cómo tratas a un emprendedor divorciado? Y entiendo que hablaron mucho de estas parejas, familias mixtas, que entiendo que es como el 60% de las familias del mundo. Creo que sí, correcto, sí. O sea, coach de emprendedores divorciados, creo que como que dices, bueno, hay más probabilidad de divorciar de ser emprendedor. Definitivamente. Me imagino por toda la carga emocional y todo lo que hay, ¿no? Poco tiempo también, ¿no? La obsesión que puede haber a lograr algo y desatender posiblemente temas personales. Entonces ella te ayuda a balancear eso simple y sencillamente. O sea, su especialidad es cómo balanceas ¿cómo le llamaba? Como high functioning anxiety, ¿no? O sea, que tenemos los emprendedores en el sentido de decir, oye, tienes que lograr estas cosas, no te puedes quedar paralizado, tienes que tomar decisiones, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, mientras al mismo tiempo tratar de balancear un poquito esto. Pero eso ya es un poco demasiado tarde, ¿no? Cuando después, si es divorciado, no debería ser emprendedores predivorcio. Sí, pero también en parte, curiosamente, y esto también lo leí por ahí en algún otro libro, te dice que también es una falacia. Y te trata de ayudar como un poquito como a entender el balance. El balance. Todo ese tema de, oye, hay que encontrar el balance entre la vida profesional y todo ese rollo, básicamente lo que te dice y te enseña o te lleva al camino, perdón que lo diga así, es bullshit. No existe balance. Más bien dicho, lo que tú tienes que elegir conscientemente es ese imbalance y decir hasta cuándo. ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo vas a dejar de tener ese balance? Porque no es posible. ¿Sabes? O sea, si realmente, como muchos de los emprendedores tienen ese nivel de ambición de lograr lo que quieren lograr, no lo pueden hacer con balance. Es elegir el costo que estás dispuesto a pagar. Tal cual. Y estar ok con eso. Y decir, esto es lo que pagaste por lo que estás queriendo lograr. Y estate ok con eso. No venderte espejitos de sí, el balance, la vida, eso se lo puedes vender, por ejemplo, a otros chosen professions, ¿no? Pero si eres emprendedor, perdón, pues es lo que hay, cabrón, ¿no? O sea, lograr esto en estas situaciones, con este nivel de competencia, con este nivel de estrés, es un desbalance. Lo eliges, lo tienes que elegir, es tuyo, y lo que tú tienes que decir es ¿hasta cuándo? Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo en esa sesión le puse un due date. ¿Due date de qué? 50 años. 50 años vas a tirar la toalla, soltar esto. A los 50 años es mi target de decir, yo ahí quiero parar de tener este desbalance, digamos, de una manera tan brutal. Tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿Va a haber algo después de los 50 años a lo que quieras regresar? ¿O vas a haber perdido la oportunidad de construir eso que vale la pena? Entonces, o sea, a nivel familiar, dices. Exacto. O sea, porque si por 50 años estás tú negando la existencia de, y sé que para ti tus hijos son muy importantes, pero de una pareja, vamos a decirlo. A los 50 estás a tiempo de empezar algo de cero. No, a nivel, o sea, yo creo que hay dos layers aquí, ¿no? O sea, un lado es la vida de pareja. Yo personalmente no lo supe llevar. O sea, no supe balancear eso, ¿no? Y posiblemente no lo hubiera podido balancear, que es un poquito lo que te enseñan. La vida con mis hijos la he podido, fíjate que balancear bastante bien, ¿no? Sí, entiendo que tienes estas prácticas, ¿no? Y me ha pasado que te digo, oye, hay que vernos tal semana. No, esta semana estoy totalmente desconectado. Y son semanas que no pasan una vez al año o 2 veces al año. Son muy frecuentes. Sí. Y lo que busco es como que, así como tienes una junta, digamos, o algo así, recurrente, no sé, con tu equipo, o sea, tú con mis hijos, tiempo que, o sea, puede llegar me pueden pedir que vaya a Palacio Nacional y decir, ni madres, ¿no? O sea, estoy con mis hijos, esto no se mueve. Hoy, por ejemplo, tengo en la tarde una acción con una de mis hijas, ¿no? Y una sesión, pero es como, estoy con ella y apago celulares, apago esto, apago lo otro, no tengo juntas, no tengo interactores. Desde no hacer absolutamente nada, como podemos estar, ir al cine, ver una película, nos vamos a caminar, armamos un Lego, le estoy enseñando a tocar el piano, le enseño, me pregunta de, oye, y esto y el otro, y le doy toda la información que puedo. ¿Con qué frecuencia haces estas? Todo eso a la semana. ¿Y es 1 a 1 con cada uno de tus hijos? ¿O hay sesiones también en las que estás con todos? Pero también 1 a 1, siempre 1 a 1 con ellos.
2 veces a la semana con cada uno. O sea, no con cada uno. Una vez a la semana con cada uno, alternada cada semana, y otra vez a la semana con todos. Así como religiosos. Aparte los fines de semana y todo ese Y rollo. son sesiones de... Toda la tarde. Desde la comida hasta la noche. Entonces podrías O decir sea, después que de la escuela, digamos. 2 tardes a la semana no trabajas. No. Es la única manera que he encontrado realmente como de estar ahí y no distraer. Y estas sesiones con la coach, además de darte esta claridad y entregarte la responsabilidad por tus decisiones, ¿hay algo más que te haya dado? Sí, o sea, he tenido varios coach. Hoy en día estoy trabajando con una que es maravillosa, que se llama Federica, que vive en Silicon Valley. Es una maravilla de persona. ¿Qué otra práctica has implementado que te ayuda, si bien no a conseguir balance, a aceptar la realidad que eliges todos los días? O sea, mucho eso, vivir en el presente, no, o sea, mucho trabajo en no cargar con rencores, what ifs, todo ese tipo de cosas. Aceptación, creo que es la base de todo, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo. Consistentemente nos enseñan mucho a vivir como deberían ser las cosas, ¿no? De madres, o sea, es como es, punto. Acéptalo y luego cámbialo si quieres, ¿no? Pero si no lo aceptas, no hay manera de cambiarlo, ¿no? Si no vives con este tema como una ilusión. Es difícil, ¿no? O sea, no estoy diciendo que soy un experto en eso, pero es como que aprender a cacharse y ver, estoy en el deber ser o esta es la realidad, ¿no? Oye, el mercado está de la fregada ahorita y bueno, pues hay que aceptarlo y ahora, what do you do about it, ¿no? O sea, ¿qué cosas haces? Me han enseñado, por ejemplo, también cómo he estudiado muchísimo el tema como de, no sé llamarle como autocontrol, más bien dicho, es como cómo te cuidas a tu salud, digamos, desde un punto de vista psicológico. Decir, a ver, emociones no las puedes controlar, es imposible, ¿sabes? Las sientes, punto, se acabó. Por situaciones, por la que sea, quién sabe cómo sale una situación. Pero lo que sí es, lo puedes pasar por un algoritmo, ¿no? Es decir, a ver, la emoción hace que te digas algo, decirte algo hace que tomes una acción. Entonces, lo primero que tienes que decir es, oye, sientes la emoción, que eso no lo puedes controlar. ¿Qué te dices? Entonces, por ejemplo, vas manejando en el coche, estás viendo el celular, no te das cuenta y casi atropellas, por ejemplo, a alguien con un niñito que va pasando, ¿no? Entonces, la primera emoción tal vez que sientes es culpabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué te dices? Ante esa emoción que no puedes controlar, pues soy un idiota, ¿no? Un imbécil, casi no le hago daño a alguien. Y ahí, entonces lo primero que corres por ese algoritmo es, ok, sí, la sensación, me dije, soy un imbécil, y lo primero que lo corres por el algoritmo es verdad o no es verdad? Ah, pues no es verdad. Perfecto, ya, descartada. Imagina que sí fuera verdad, ¿no? Dices, no, sí es verdad. Ok, siguiente algoritmo, ¿es útil o es inútil? Ah, pues es inútil, para afuera, descartada. Sí, es un poco el trabajo de Martha Beck. Que no sé, pero es como... Hay un libro que se llama The Work. Creo que es Martha Beck, que habla justo de esta metodología. Estas creencias son verdad, absolutamente verdad. Me funciona y me construye. Sí, y así como que vas por si no te da un cognitive overload que ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces como que necesitas procesar todo más rápido, tienes que volver como muy eficiente para no, como sabes que no vas a poder controlar emociones, lo que te dices y lo que accionas en base a eso, sí, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, como que, entonces volverte bueno para eso es importante, porque si no, pues, te quedas trabado, te vuelves disfuncional, no jalan las cosas. Eso es parte del trabajo, creo que me ha ido mucho. Y el tema de, bueno, un poquito lo que platicabas, el tema de familias compuestas es muy difícil. Yo he pasado por 2 temas extremadamente difíciles, que son cómo integras y haces funcionar una familia compuesta. Familia compuesta significa papás y mamás. Alguien no es papá o mamá biológico de uno de los niños con los que convives, básicamente, ¿no? Y ese tema es muy difícil, ¿no? Porque, pues, por un lado, por ejemplo, en mi caso específicamente, Gaby dice, oye, yo no soy mamá, pero los quiero, ¿no? Pero yo soy el papá, ¿no? Y yo soy responsable por su crianza, por ese tipo de cosas. Ella no, pero al mismo tiempo, pues, se espera de ella muchas cosas, ¿no? Como generosidad, apertura, flexibilidad, estar ahí, etcétera. Pero, pues, al mismo tiempo, pues, no es mamá. Es muy confuso, muy confuso. Si no hay autoridad per se. Es muy difícil, ¿no? Y da pie a malentendidos, da pie a todo tipo de fricciones que pueden solucionar, etcétera, ¿no? Y los niños, obviamente, pues, lo vuelves todavía más complejo para ellos, ¿no? Porque, pues, explícales eso a un niño de 4 años, pues, está difícil, ¿no? Pues va a decir, oye, pues yo también veo a otra señora que, pues,
me dice, oye, Lucas, lávate los dientes o tiende tu cama o whatever, ¿no? Y pues es otra mamá o no es otra mamá. O sea, es muy complejo. Y esa es una de las cosas más difíciles que requiere mucho aprendizaje, mucha conciencia, mucho todo el rollo. La otra cosa por la que pasé, que te conté, es todo el tema del proceso del IVF. Es así. Otra que nunca en mi vida me hubiera imaginado lo difícil que es. Damos por hecho tantas cosas, ¿no? Que tenemos hijos, nacen. Pero cuando entras en un proceso de reproducción asistida, que no funciona, y no funciona, y no funciona, indirectamente le dice a la pareja que no sirves, que no estás bien. Contener emocionalmente eso para ella, para mí, ¿no? Durante años, ¿no? Consistentemente. Esto no es así como que el tipo de afectación que te puedes dar una guerra o una situación peligrosa, ¿no? Donde tienes minutos o segundos de terror. Esto es todos los días, a todas horas, consistentemente, ¿no? Como Death by a Thousand Cuts, ¿no? Si lo quieres ver. Y es extremadamente difícil de manejar, ¿no? Porque es un build-up, una acumulación de esperanza, seguida por un fracaso instantáneo brutal, seguido por otra vez una reacumulación de esperanza, seguido por así. Y no hay ciencia, nadie sabe. Tienes doctores que te dicen A y doctores que dicen lo opuesto de A, ¿ya sabes? Eso también te diría es muy impresionante. Regresando al tema de las familias compuestas, asumiendo que sí es cierto este dato de 60% de las familias son compuestas, ¿cuál crees que es una de las mejores prácticas o consejos que tú le podrías dar a alguien si te sientes al menos en una posición como para dar consejos alrededor de esto, que podría ayudar a una familia compuesta a relacionarse mejor? Dense chance. Generosidad, diría que es la más importante de todas. O sea, aguas con las expectativas hacia ambos lados. Sean muy generosos con ustedes mismos. Dense chance y trabájense. O sea, hagan el trabajo personal. No el que el otro quiere que hagas, el que tú necesitas para ti, ¿no? Y dense chance, sean muy, o sea, la generosidad es la número uno, ¿no? Yo creo que es la llave para todo este tipo de cosas. Si no hay generosidad en estas situaciones, las cosas no van a funcionar, ¿no? Alguien se lo va a acabar tomando personal o lo va a ver como un trade-off o lo puede llegar a ver como algo inclusive hasta transaccional. Entonces, si no hay generosidad, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, que vean en su pareja una persona generosa, que creo que es el indicativo más importante de que esto puede llegar a funcionar. Y que no asuman nada. Platiquen todo, comuniquen todo, ¿sabes? Sus expectativas. O sea, yo, por ejemplo, como papá de hijos, con Gaby, que nunca había tenido hijos, es decir, ¿qué espero yo de mis hijos? Es tan obvio para nosotros que somos papás que decimos, bueno, pues eso es obvio, ¿no? Es como, son cosas obvias. No son obvias. Hay que comunicarlas, hay que ponerlas claras, hay que decirlas. Con amabilidad, con mucha mano izquierda, pero sí. Eso que no lo obvien, es muy importante. Oye, Héctor, hablábamos de una situación complicada que viviste en el último año que tiene que ver con esto que a veces oímos, pero no muchas veces tenemos un caso cercano del que podemos aprender. Y espero no te moleste tomarme la libertad de pedirte consejos alrededor de el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental y física de un teen o preteen, que es lo que viviste en tu caso. Es personalmente la situación más difícil que he vivido. Yo creo junto con la muerte de mi papá es lo más complicado que he vivido, o que más me ha afectado emocionalmente, fue que a una de mis hijas tuvo un trastorno alimenticio, anorexia nerviosa específicamente. Lo hemos escuchado, no lo has escuchado muchas veces. Yo me acuerdo haber escuchado eso y anorexia y bulimia. ¿Qué es eso? Está cañón. Es una enfermedad crónica que afecta muchísimo, ¿no? Y que tiene muchísimos factores, pero principalmente sí es este tema de las redes sociales. En mi caso específicamente, si no fuera por la mamá de mis hijos, Alejandra, que se dio cuenta y que lo vio y que dijo, no sé si yo me hubiera dado cuenta a tiempo, ¿no? Tienes una ventana de tiempo para darte cuenta, porque hay un deterioro biológico muy fuerte que sucede rapidísimo. 6 meses aproximadamente.
Y la otra cosa es, hubo otra persona, una emprendedora, curiosamente, la que está invertida en Nazca, que fue literalmente la que me ayudó. Ella, le hablé, no quiero decir su nombre por respeto, pues, todo ese tipo de cosas, pero yo le hablé porque me enteré que ella había tenido una situación similar y me dijo, Héctor, yo busqué todas las clínicas del mundo, fui a todas las partes, ya te imaginarás. Me dijo, y acabé estando, después de mucho tiempo de buscar, probar y todo el rollo, en la clínica que le salvó la vida a mi hija. Y esa clínica está aquí en México. ¿Cómo se llama esta clínica? Se llama Volver a Nacer y está en Monterrey. Comenzar de nuevo, estoy tratando de acordarme, no es catchy el nombre, pero es Comenzar de Nuevo, perdón, está en Monterrey. Es la mejor clínica que yo he visto desde un punto de vista, obviamente no he ido a muchas clínicas de esas, pero te estoy diciendo de la manera en la que operan, cómo llevan las cosas, etcétera, y los resultados, es espectacular. Y también da mucho orgullo que sea aquí en México, ¿no? O sea, vienen de todas partes del mundo aquí. Y me dices que es importante para este tipo de situaciones curar primero la parte biológica para después abordar el tema psicológico. Exactamente. Es esa parte tan sutil, ¿no? Porque sí es un trastorno, por lo tanto es una parte mental, pero pues la mente, el cerebro, es una parte física de nuestro cuerpo que requiere nutrientes, alimentos, que requiere estar en un cierto estado cognitivo idóneo para poder funcionar de la manera correcta para que puedas atender desde un punto de vista psicológico. Entonces tienes que hacer una recuperación biológica. Ya que haces esa recuperación biológica, entonces se asume que tu cerebro ya está en una condición en la que las probabilidades de éxito de atender la parte psicológica mejoran. Lo que hacen muchos es lo abordan desde un punto de vista psicológico y no pueden, ¿no? Es como decir, oye, bueno, pues ¿cómo le hago para ayudar a alguien que tal vez está muriendo de sed? Ya sabes, pues no puedes primero hidrátalo y luego ya lo puedes ayudar a hacer otras cosas, ¿no? Pero en ese sentido, eso es como que muy sutil y es el approach. Entonces se enfocan en la recuperación biológica, que es literalmente es ser estricto, estar ahí, etcétera, etcétera. Y un poquito, no te diría ignorar, pero traspasar los berrinches, la resistencia que puede haber desde un punto de vista psicológico y hacerlo pues, con mucho cariño también. Y luego atender lo otro. A mí lo que más me ha impactado es, no puedo estar más orgulloso de mi hija, que lo vio, lo reconoció. Ella decidió ser abierta y vulnerable acerca de ello. Mucha gente tal vez decide guardar ese tipo de cosas, no decirlas, no publicar. Nosotros decidimos mandárselo a todos los papás del salón de mi hija, porque siempre alguien se va a enterar y va a decir, ya sabes, el secreto a voces. Hay que controlar las narrativas, ¿no? Sobre todo con alguien tan preciado como nuestra hija, ¿no? Entonces, en ese sentido fue, oye, esta narrativa es la que queremos allá afuera, que es la verdad de las cosas, ¿no? Y recomendarles a los papás aguas con las redes sociales. ¿Cómo? A ver, eso es justo lo que te quería preguntarte. ¿Qué medidas tomaste a partir de esta situación para tal vez proteger al resto de tu familia o prevenir que le volviera a pasar? Desde el error que hice yo es, oye, darles un teléfono tal vez a muy temprana edad. ¿A qué edad se los diste? A los 11 años. Curiosamente parte por la dinámica de una familia compuesta, ¿no? Porque decir, oye, yo quiero tener acceso directamente con mi hija. Esa fue literalmente la razón. Yo le quiero hablar directamente, no quiero tener un intermediario, ¿no? Uh-huh. Y te sale de control. No estar checando en el celular, les puedes bloquear todo, ¿no? Yo no lo hice. O sea, yo dije, bueno, o sea, veo unas cosas, checo otras cosas, pero realmente yo no estaba viendo el daño que le estaba haciendo. Y sucedió tan rápido que ni me di cuenta. O sea, fue así. ¿Qué fue? A ver, explícame. Yo tengo 2 niños. No sé si yo creo que ha de ser más complicado para las niñas. No lo sé. Y creo que estoy llegando a ese momento. Mis hijos tienen 9 y 10. ¿Qué fue lo que notaste que en tu caso particular le afectó o la llevó a este punto de quererse hacer daño o de querer ser una persona con un cuerpo diferente? Aceptación social, o básicamente es cuál es este modelo de persona que es considerada socialmente aceptada, popular, inclusive buena, inclusive sana, ya sabes. Uh-huh. Completamente distorsionado. Es esta niña flaca, es esta niña, como que el clásica modelo, ya sabes, que ves que esa imagen que tenemos todos en la cabeza que nos han estado alimentando, ¿no? De cómo debe de ser físicamente, ¿no? Una mujer, y que una mujer que físicamente está así tiene
no sé, imagino que como un mejor futuro, más oportunidades, más amigos, más amigas, más, todo el mundo queremos conectar. O sea, lo único que quieren estos niños es conectar, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto más con las niñas? ¿Cómo conecto más con eso? Pues así. También, la verdad es que los papás no somos así maravillosos haciendo ese trabajo de, o sea, porque todos los niños andan hablando de marcas, andan hablando de temas materiales, andan hablando de todo ese tipo de cosas y todo eso se contagia. Está bastante peor de lo que era en nuestra época, cuando yo creía todo lo contrario, ¿no? Con este tema de woke, dije, pues va en la otra dirección, ni madres. O sea, va peor todavía, ¿no? Y eso alimenta todavía más, las inseguriza mucho, valgo por lo que tengo, no por lo que soy, o lo que soy lo tienen totalmente distorsionado. Las redes sociales no solamente les enseñan eso, sino les enseñan cómo hacerlo. O sea, de repente llega mi hija y tenía una limonada con chía. Y yo dije, ¿de dónde sacó eso? Ya sabes, o sea, o pide que le den esto. Ah, porque fíjate que ella sale una niña diciendo que con la chía, que es un laxante natural, entonces bajas. O sea, no solamente les enseña el qué, sino les enseña el cómo. O sea, abiertamente hay personalidades ahí en las redes sociales diciéndole a las niñas, así le haces para enflacar, así le haces para tener los bracitos mucho más así. Está cañón. ¿Y hoy qué haces para protegerlos? Obviamente bloqueas todo eso. Y estás pues, mucho más atento. El deporte es una de las principales fuentes como de alternativas a todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo peor de todo es que, por ejemplo, parte de lo que han hecho, imagínate el nivel de lo que puede llegar a esto. O sea, te dicen, oye, no comas, ¿no? Esa es la principal fuente de enflacar. Pero pues es muy visible, ¿no? O sea, cuando alguien no come, pues te das cuenta, ¿no? O sea, pues es la hora de la comida y de repente te sirve pues, un chicharito, ¿no? Pues dices, ¡ey! ¿No? Ahí te das cuenta. Entonces empiezan a ver otras cosas. Haz sobre ejercicio. Entonces ponte a hacer ejercicio al loco. O sea, despiértate a las 3 de la mañana cuando todo el mundo esté dormido, ponte a hacer abdominales. Te lo juro. Wow. Entonces, de repente lo que parecía ser, por ejemplo, el tema de la salvación, el deporte, el outdoors, lo llevan a un exceso que también se vuelve dañino. Entonces, todo es un balance ahí que está cañón, ¿no? De ver, pero lo que parece hacer la solución es, oye, que salgan los niños, que jueguen, que hagan todo eso. Ahora ya lo llevan al extremo, entonces queman más calorías. O sea, hacen ejercicio no porque estén jugando, les gusta un deporte, tal vez también, pero porque su principal motivación es así en flaco. Entonces lo asocian también otra vez con el deporte, con lo que teóricamente iba a ser un poquito como la cura o una alternativa más sana. No está fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, recomendación, la fundadora de esa clínica es una crack. Literal. O sea, es impresionante hablar con ella. La voy a buscar. Héctor, el año, en 2019 me platicaste de un hábito que tenías, este ejercicio que hacías a finales del año de la helada madrina. Sí. ¿Lo sigues haciendo? Para quien no se acuerda de qué se trata este hábito, ¿lo sigues haciendo? Y hoy, si llega tu helada madrina, ¿lo firmas? Sí, me ha costado más trabajo en los últimos 2-3 años. A ver, vamos a recordarle a la gente de qué se trata el ejercicio. Es hipotético, obviamente, esto, ¿no? Pero es real. O sea, lo haces aquí en tu casa y dices, ¿te imaginas que tú mismo tienes la capacidad de viajar al pasado, ¿no? Para verte a ti mismo, pero obviamente tu versión del pasado no sabe que eres tú. Entonces tú llegas y vas a llegar con unas fotografías reales de tu presente, ¿ok? Vas a tomar fotos y evidencia de dónde estás realmente y se la vas a llevar a tu versión pasada, ¿no? En forma de una hada madrina y le vas a decir, mira, si firmas aquí te garantizo que esto va a pasar. Y esto ya pasó, ya sabes tu presente, ya sabes que va a pasar. Y la pregunta es, ¿firmarías o no firmarías? ¿No? ¿Firmarías ese outcome que tú ya hoy sabes que es una realidad? Pero en el pasado. Y eso te da una perspectiva para poder valorar dónde estás hoy y de dónde vienes. A mí siempre me ha funcionado mucho. Ha habido años que firmo así, ya sabes, hay años en los que últimamente me ha costado trabajo, ¿no? Firmar por todas esas cosas, sobre todo por toda la parte de la dificultad, digamos, todos estos factores que hemos platicado y cómo se han venido, ha sido muy difícil, ¿no? Poder tener esas perspectivas. Una cosa que he hecho diferente o adicional es que ya no lo hago en un momento así como sentado en una esquina en un jardín o caminando alrededor de la cuadra. Me voy a algún lugar lo más majestuoso que pueda desde un punto de vista natural. Por ejemplo, este año fui al fin del mundo, literalmente al punto más norte del planeta Tierra, que es tierra firme, que se llama Svalbard. Imagínate como en un velero tipo carabela de Cristóbal Colón, pero que rompe hielo y que no se hunde, gracias a Dios.
y vas ahí y son las montañas, o sea, que salen, digamos, del mar, que es tierra firme y estás prácticamente en el Polo Norte y subes escalando o skinning estas montañas y te bajas esquiando. En el Polo Norte, en unos lugares donde pues, puede haber un oso polar que te puede atacar. Digo, hay gente con rifle ahí medio cuidándote. Y en unos lugares que de verdad, o sea, no se puede creer. Nunca, por ejemplo, cuando fui nunca se hacía de noche. Todo el tiempo es de día. Literalmente todo el tiempo. Y yo nunca había estado en un lugar así. Estuve 10 días y es como te das cuenta de dónde vivimos, dónde estamos y te ayuda mucho a reflexionar ese tipo de cosas y ya lo vuelves un proceso un poquito más introspectivo, profundo y largo que nada más como una fotografía única. Entonces, esa ha sido un poquito la evolución de ese ejercicio. Pero sí. Y para los siguientes 12 meses, estás regresando a Nazca, vas a levantar Nazca 4, ahora con nuevos socios, tienes estimado 150, 180 millones de dólares. ¿Qué es el proyecto que más te emociona? O sea, ver a Nazca crecer y evolucionar, ya sabes, siempre algo mejor, siempre algo mejor. O sea, siento que como asset manager muchas veces decimos, pues esta es la formulita y es nada más repetirla. No, o sea, creo que el espíritu emprendedor de todos en los que estamos en Nazca, los que estamos desde hace mucho tiempo y los nuevos que se unen al equipo y que somos todos partners de esto, tenemos la idea muy clara de que esto tiene que evolucionar a ser algo todavía mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces, lo que más me emociona ahorita es esta nueva etapa de Nazca con todos los aprendizajes, con los resultados, digamos, que hemos dado hacia adelante. Creo que es lo que más me emociona ahorita y la verdad que estoy ya me urge, ¿no? Que empiece, digo, ya empezó, pero que se asiente más, digamos, esta nueva parte, porque creo que las cosas que vienen en Latinoamérica son brutales. Oye, Héctor, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Hay uno de Churchill que me encanta que dice, if you're going through hell, keep on walking, ¿no? Entonces, es un poquito lo que escribiría. Yo creo que a todo el mundo. Si estás cruzando el infierno, tú sigue caminando. No, o sea, si estás atravesando el infierno, pues atraviésalo, ¿no? Sigue caminando. Eso es un poquito, o sea, como que todo es temporal, ¿no? O sea, es nada más atravesar. Eso para mí creo que es el mensaje que le diría a todo el mundo, ¿no? El tiempo es la única cosa que realmente existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, úsalo. La verdad es que 4 años es mucho tiempo. Y tú y yo hemos sido amigos desde que somos niños y de repente nos alejamos, pero eres alguien a quien te digo, admiro profundamente, te tengo un gran cariño y te agradezco también toda la guía, el apoyo y la inspiración que me has dado en los últimos años. Hace 4 años me diste, yo creo que la lección de las más impactantes que me han dado, porque llevarlo a la práctica hizo la diferencia para mí. Me hablaste del libro The Go-Giver y cómo el secreto de la vida está en dar. Y creo que esa parte la tenemos clara. Pero tú complementaste con hay que dar, pero también hay que saber recibir. Y cuando entendí el significado de esa frase y me permití recibir, mi vida cambió por completo y eso te lo debo a ti. Eres un crack, mi querido Héctor. Gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede la gente seguirte, saber más de ti, saber más de Nazca, ver el portafolio? Nazca, nazca.bc, ahí nos pueden ver, me pueden ver en LinkedIn, me pueden escribir cuando quieran, ahí estoy, mi mail es hector@nazca.bc, escríbanme también, ahí estamos y gracias por todo esto. ¿Algo que quieras agregar? Yo creo que, o sea, nada más creo que en este momento estamos ante un punto de inflexión padrísimo para yo creo que lo que todo el mundo cree que puede ser una etapa un poquito aburrida, gris, que se nos viene, yo les diría de verdad que creo que viene el mejor momento y mejores oportunidades para construir lo que va a ser, digamos, la nueva versión, el nuevo futuro de nuestra región. Ahorita nunca lo he visto así. De verdad que véanlo porque auténticamente creo que puede ser para los que lo vean. Entonces hay que estar ahí. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias. Como todo lo que yo hago evoluciona, mi newsletter de los viernes de cracks, ahora evoluciona al Oso Traba Daily. Así que si estás suscrito,
ya vas a empezarlo a recibir, y si no, puedes suscribirte también para tener todos los días un correo muy corto, muy conciso, pero cargado de valor, con algo que puede ayudarte a aprender de negocios, a crecer tu empresa, a empezar un nuevo negocio, detectar oportunidades, ser más productivo o mejorar tu vida. Así que si quieres recibir este correo todos los días, simplemente ve a cracks.la/correo y todos los días voy a estar en tu inbox. Prometo no estarte spameando, no son cosas que no necesitas ver, son verdaderas herramientas para potenciarte a ti y a tu negocio al siguiente nivel. Son cientos de miles de personas los que lo reciben todos los días y ahora tú puedes ser una de ellas, así que no lo olvides, es cracks.la/correo y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.